vuelto a poner en la semana. Ya, está grabando. Sí, y salgo yo también. Ya, 1, 2, 3, vamos, 1, 0. Hola amigos de Tinta Nacional, hoy día nos encontramos con este especial de fin de año, o más bien dicho, comenzando el 2018, y para eso tenemos varios invitados clásicos acá en la mesa. Este especial solamente lo van a poder ver por Facebook, así que lo van a pasar súper bien, y después vamos a subir el audio también, ¿cierto? Sí, a YouTube. A iVoox, y lo vamos a subir a YouTube. Por un asunto técnico no lo podemos subir a nuestra casa matriz, que es hobbyfm.cl, pero la idea es siempre mantener la buena onda y hacer como un resumen de fin de año. Para eso, en unos minutos más les voy a explicar qué es lo que está acá guardado y las preguntas que vamos a ir desarrollando durante el programa. Pero primero vamos a presentar a una de las caras no visibles generalmente del programa. Cara sorpresa. Cara sorpresa, pero que en realidad siempre ha estado con nosotros, Rodrigo. Un gustazo tenerte acá. Gracias por la invitación, por estar enfrente esta vez y no atrás. Eso. Claro. Ya lo dijimos la otra vez que... Sí, comentario. Claro, sí. Ya lo dijimos la otra vez que íbamos a hacer un switch con Chinsen, sé que no hay problema. Pero, no, bromas más, bromas menos. Claro, Rodrigo. participar esta vez en pantalla. Gracias por la invitación, gracias por considerarme. Y gracias por haberme hecho participar en el programa durante todo este tiempo. ¿Cuánto llevamos ya? 8 programas. 8. O sea, 2 meses. 2 meses. 2 meses en el 2 fondo. meses, un poquito menos de 2 meses. Ya. El otro que invitado que ya se está volviendo parte de la casa, pero un crossover de manera muy grata, un crossover con beber bien. No, aprendiendo a sobrevivir. Ahora estoy viviendo bien. Ahora sí. Saber beber. Diego Toro, un placer tenerte Hola, aquí por acá. Muchas gracias. Nuevamente una invitación al programa. De nada. Tenemos otro clásico, parte del público, y que ya también es un invitado muy querido dentro de la casa, Bianco. Vale. Hola, Bianco. ¿Está todo bien en lo técnico? Sí, perfecto. Nuestro compañero de armas, Chinsen. Hola gente, gracias por vernos fielmente todos los lunes a las 21 por Hobby FM. Y nada, disfruten el programa, espero que se rían bastante porque parece que nos vamos a reír harto el día. Además de hablar de cómics nacionales, obviamente. Sí, que hermano estuvo hablando antes de... Sí, Germán nos hablan todo. Exacto. Gracias al super Hugo místico, que es el oso polar. Sí, va a ser hecho, que trabaja Bianco. Bueno, y el que habla siempre Germán. Y hay una cosa que quiero recordar. Por favor, es súper bueno que ustedes nos vean y nos escuchen, más bien dicho, en vivo todos los lunes cuando se realiza el programa en la radio. Sobre todo que vamos a empezar a sortear algunas cositas de vez en cuando. Vamos a hacer un especial para el verano, donde en el fondo le vamos a tener algunas sorpresas y regalos. Así que es súper bueno que nos escuchen en vivo y al mismo tiempo porque nos ayuda al desarrollo del programa dentro del mass media y de las redes sociales. Así que estén atentos, por favor. Y hoy día vamos a hacer un programa especial, como ya lo comenzó. Exacto. ¿Va a decirnos para qué esta cosita? Exacto. Este viejo pascuero que está haciendo, guardando de manera muy celosa guardián. Un montón de preguntas al respecto de todos los programas que hemos vivido y al mismo tiempo de los tópicos que hemos tocado. De cada programa se eligieron 2 puntos, los cuales fueron trabajados la pregunta de una manera como más genérica para que los debatamos el día de hoy. Hay un par de comodines especiales guardados que no les voy a comentar qué es lo que tienen. Okay. Extras. Y la idea es que cada persona de acá, de los presentes, vamos a ir sacando un papelito, lo vamos a leer en voz alta y va a poder o dirigir la pregunta a una persona específica o dejarla para quien la quiera contestar. Pregunta abierta. Okay. ¿Y si yo soy disléxico? No sé, bueno, el Usted viejo al revés. pascuero Claro. tomará la decisión. Repito, hay 2 preguntas por cada programa que se ha hecho, un par de comodines, y cada uno que lo lea tiene la opción de hacerlo de manera dirigida a una persona o de pregunta abierta para quien la quiera responder. Chinsen, ¿algo que quieras...? Sí, no, estaba mirando al pascuero que me tiene... Sí, está ahí compenetrado 100%. Sí, es que cuando era muy chiquitito jugaba con los peluches y todo eso. Ah, pero está bien. Tenía harto títere también, entonces me encanta hacer como esas caídas. ¿Sí?
¿Alguna pregunta con la que quieras hacer fuera de No, lo que viene acá? partamos con lo que está ahí. Yo no sé, ¿Sí? para mí es sorpresa todo lo que está ahí. ¿En Al serio? igual que para todos acá, excepto quizás para ti, que las preparaste. No, yo trabajé en base con la notaria pública que es mi señora. Aplausos para la señora. Sí, un aplauso. Que nos ha alimentado y, Claro. y saciado de sed. Sí, sobre todo ese. Trabajó de manera muy ardua recuperando toda la información y preparando cada una de las preguntas. Así que Partamos por los invitados entonces. Ahí. saque una. A ver. La digo en voz alta. Claro. Espérate, tono de música. No, bueno, Claro. Vuelve el pascuero a cuánto es que se llama. Me acordé de un capítulo de Homero Simpson cuando queda atrapado. ¿Sí? Sí, sí. Vale, ya tema aparte de él. Pero bueno. Desde Chile. ¿Te sirven como inspiración los autores latinoamericanos y europeos que lees? ¿La quieres responder tú o la quieres hacer otra? Yo la dejaría abierta esta pregunta. Ya, ¿qué la quieres responder entonces? ¿Lo vuelvo a Sí, repetir? sí, por favor. ¿Te sirven como inspiración los autores latinoamericanos y europeos que lees? yo creo que me acuerdo qué programa fue ese. Sí, ¿Cuál ese fue? fue el de... Sí, ¿Segundo bueno, programa? El segundo programa. ¿Nombró el programa? Sí. Ah, bueno. Germán Valenzuela. Programa Germán. Sí, Justamente. me acordé de eso. Pero aquí tendría que responder alguien que haga cómics. Y lo único que hacen Bien, son son acá tres. y ustedes Sí, tres. Bianco, No muy vale. en el fondo no. ¿No vale? Vale. Dale. Bueno, la verdad a mí sí me sirven, pero más que nada, chuta, pero yo creo que por temáticas no va mucho con lo que yo realizo, pero sí me sirve mucho el dibujo que se realiza. Yo soy muy copión de las texturas. Germán sabe, me gusta Sí. mirar mucho el dibujo de otros autores para poder copiar las texturas, porque siempre hay pequeños detalles en las piedras, por decirte, cosas que a veces la gente se salta. El que lee cómics se lo salta, va a decir, oh, qué lindo. Sí. Yo no, yo me fijo generalmente, soy muy detallista, me quedo muy pegado así en cada pequeño detalle porque me sirve a mí para poder realizar texturas. Entonces, a nivel de dibujo sí te sirve de inspiración. Solamente sí, como O sea, no a nivel literario. No a nivel literario porque es otro público el que abarcan que no es el que yo abarco. No es lo que tú No es consumes. como lo que yo. No, ¿Alguien más quería aportar la Digo respuesta? tú. A ver, yo creo que como inspiración, pero nunca creo que se han manifestado en las páginas, ha sido Rourke de Andreas. No sé si lo ubican. El de... No. Es europeo y tiene sus buenos años el cómic. Ya. Buenísimo, y el tipo tiene una fijación también con textura y tinta. Creo que lo sacó la editorial Norma en un formato Sí. grande y ahora lo estoy recordando Sí, un poco. sí. No sé. También Dieter Lumpen, si no me equivoco. Ahí sí. También. En caso argentino, latinoamericano, es Carlos Meglia. Una cosa obvia, creo que ahí se Sí. puede evidenciar un poco más el estilo mío, se parece. más Yo cercano. pensé que estaba más influenciado por Ramos que por Meglia. No, sí, por Ramos sí, pero Meglia... ¿Y a quién conociste primero? A Ramos. A Ya. Ramos, sí. Por todo el tema de Madureira, Campbell y Ramos. Bueno. Y a Carlos, de hecho a Carlos lo conocí poquito antes que falleciera. O sea, hizo un trabajo con Jodorowsky, que era un cómic muy cortito que hizo. Una historia corta para la revista Fierro. Sí. 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 Y ahí poco después falleció el tipo. Y ahí fue como que le agarré notoriedad al tipo de pega que tenía. Que no es latinoamericano, pero que casi Pero te influyen en Pero el estilo de dibujo. influye en ti, en tu forma de En- trabajar, porque- quizás. Acá Bianco habla de los fondos, de las texturas. Claro. Y en el tipo de dibujo, la dinámica, en la composición, En la composición sí. Ya. Yo creo que independiente del estilo podemos hablar que que las composiciones pueden traspasarse de un estilo a otro. Si no Porque en tiene el, tanto en que el ver. contexto de los colores tú no coloreas. O sí coloreas o al mismo tiempo trabajas con otros coloristas. No, trabajo con otros coloristas. Solamente en, Exploto otros en coloristas. tintas. Explora. Los esclaviza. Barato. Sí, Sí, Bueno, como bueno, en la- Son baratos. Sí. En el caso tuyo, ¿Explotas? Ah, no. Sí, me ha tocado explotar a varias personas, No. sí es verdad, me ha tocado explotar a varias personas de vez en cuando. Pero, a ver, yo también a lo mismo que Bianco, me fijo mucho en las terminaciones de los dibujos que generalmente a lo mejor el público lector no ve en una viñeta. Me fijo en la textura del árbol, en cómo te achuran una piedra, cómo te marcan una muralla, cómo te marcan un dintel de una puerta.
yo muchas veces gasto mucho tiempo en eso y me encanta hacerlo. ¿Por qué? Porque de cierta forma una de las primeras historietas que conocí fue las de Buscema, entintado por las de Conan, entintado por los filipinos, Sí. que metían una cantidad de achurado tal que tú decías... Eso sí quiere esclavizar, eso sí quiere trabajar como Y eso 8 era días. a pulso. más o menos, sí. Y a pulso. No era como ahora, Se con plumilla, pluma, pincel. Claro, Eso. a pulso. a pulso. Como yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que yo veía que se me empecé a dar cuenta de a poco que la textura con que te achuraban, ponte tú, la piel de Conan, era muy distinta a la forma que te trabajaban las tintas a la muralla, A la piedra, era muy al distinta a suelo. la que trabajaban al caballo, La sombra era muy también. distinto, exacto. Entonces yo trataba de entender cómo y cuándo y dónde ocupar esa referencia, porque es como pensaba de una manera media matemática, así como tiene que haber alguna ecuación que me diga yo achuro así esto y achuro de una manera lo otro. Y me fijo mucho en esos detalles, y de ahí en adelante siempre como que me fijé en ese tipo de cosas. Yo siempre tenía una pregunta para los realizadores, para los dibujantes en especial. ¿Qué tanto les sirve los cursos de dibujo de la universidad, los cursos que uno puede tomar para técnicas especiales? ¿Por qué? Porque el talento ustedes lo pueden tener, pero yo siempre he pensado que la técnica es insuperable en el sentido que te puede ayudar a llevar tu talento a un nivel en donde no estabas, pero no sé si eso es así, si es real. Sí, más de guía, pienso yo. Es que, por A eso mí, les pregunto. yo creo que a mí me hubiese servido hace 16 años atrás cuando no tenía idea de nada. Es que, ¿sabes qué? Porque yo creo que el momento más difícil que una persona que quiere dibujar cómics tiene es netamente cuando quiere dibujar cómics, es partir. Porque no sabes cómo partir, no sabes cómo contar una historia, no tienes idea ni siquiera que es una viñeta. Es que yo me acuerdo... Tú sabés que, Como Trillero, oye, qué lindo claro. dibujo, y todos los dibujos, me pasó con Diego, cuando yo lo vi en un evento, me dijo, no, mira, sabes que todavía tienes este problema, tú todavía ves el 2D del mundo del dibujo, que es un error que todo principiante va a tener, siempre. Yo ahora sigo viendo el mundo 2D, pero yo tengo otra fórmula, en la cual yo voy, dibujo la viñeta en 2D en una hoja, y después voy y la analizo en 3D, y lo empiezo a mover. ¿Por qué? Porque ya tengo la forma base, porque ahora a veces cuesta mucho pensar en el 3D de una, así como, ya, lo miré desde aquí. No, voy, lo hago lo más simple posible a este ángulo, ya, pero ahora desde arriba, más abajo, más a la ¿Es izquierda. el trabajo de Ya. perspectiva? Sí. De ángulo. Y ahí yo voy, y ahí ahora plasmo. Yo- ¿ya? Y yo creo que eso es súper importante cuando tú estás La mayoría se cae en porque ese después, error. después vais Al como, principio, sí. te vais Sí, te vais sí, especializando. Y ahora mismo yo, que he visto pocos cursos, he visto unas cuantas cosas, con el tiempo me fijé que no me servía. Yo me acuerdo que cuando mi hermano empezó diseño, un día llegó, la pregunta viene de lo siguiente, un día mi hermano estudiaba diseño, llega y me dice, mira, resulta que si yo pongo, no me acuerdo cómo era el ejemplo, yo pongo este color y después uso este lápiz y lo pongo encima y hago esta churrada de esta forma, mira el color que queda. No, Y yo, ajá, no entiendo, es que llevo un año buscando este efecto, yo no sabía cómo hacerlo y me enseñaron en clase. Entonces yo pensaba, ¿Te estás refiriendo a los efectos, que es como al efecto como tipo fotografía, que son No, muchos colores? no, en general, porque ese es un ejemplo muy puntual, pero ahí yo me quedé... Ahí tú ves la yo- parte técnica, la yo me parte quedé- de estructura, claro, cómo yo- trabaja la viñeta. cómo Yo me trabaja quedé la en el siguiente concepto. Si mi hermano le hubiera hecho ese curso hace un año, mi hermano no hubiera perdido un año, entre comillas, buscando lograr ese efecto. Entonces, aquí viene, que mi hermano tenía talento, pero le faltaba la técnica. Entonces, por eso siempre me he preguntado qué tanto la técnica les ayuda, los cursos, Pero es que- los cursos de Es que depende diseño, de mucho del dibujo. profesor, de que algo que yo siempre he comentado y recalco, hice clases en la Chile, en la UTEM y en el Arco. Ocurre que generalmente muchos profesores como que ven muy desde arriba y no entran a problemas específicos de teoría del color, de composición, de figura y fondo, de que verdaderamente no lo saben explicar, porque de repente te lo aprenden de una manera tan intuitiva Ya. por el desarrollo mismo que les cuesta mucho enseñar. No sé, por ejemplo práctico, por ejemplo yo digo, ya estáis haciendo un encuadre muy Kubrick, me dicen, ¿por qué muy Kubrick? Sí, porque se dice Kubrick porque la toma del encuadre, del espacio donde el horizonte está puesto en tal parte, que es recto, que no está esto, y que
y que los elementos están simétricos, bla, 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 y te voy explicando, y tú dices, muy Kubrick, ya, pero esto otro es esto otro, bueno, te podría... ya. Pero de repente yo me he topado con gente que hace clases y no sabe cómo explicar composición y no sabe de qué existe el encuadre Kubrick, el encuadre americano, cómo en general, cuándo ocupar una composición que sea tremendamente alargada, de que eso viene del cine italiano, ¿me entiendes? Que tiene que ver con el concepto del traveling, de que hacer de que el ojo recorra más tiempo una viñeta y para eso tienes que alargar al máximo la viñeta. Claro, uno podría pensar que dibujar cómic es dibujar bien nomás solamente. Sí, no tiene que ver con eso en realidad. No, y hay un tema que si nadie te explica lo que es composición no vas a entender porque a veces un dibujo está tan bacán con tan pocos elementos, por ejemplo. Sí. Hay portadas muy buenas. Porque requiere un fondo específico. De repente hay portadas que son muy sencillas, de hecho que casi no tienen fondo. Pero te dicen mucho. Sí, pero están puestos bien puestos los elementos dentro del plano. Y si no te lo explican por qué funciona, que es el tema de la composición, tú no podrías integrar eso y hacer que tu trabajo sea más profesional. ¿Cachai? O sea, no solamente dibujar bien va a hacer que se resuelva todo dentro de un trabajo. Sí, es que por eso digo, el talento lo tienen, por algo están dibujando. Claro. Pero necesitan herramientas por ser ese talento. Claro, entonces... Mira, yo me acuerdo de un ejemplo práctico de lo que tú decías bien, digo, de que en el fondo hay un ganador de Leiner por las portadas, que son las portadas de Hawkeye, que son portadas bien minimalistas con mucho blanco, negro y conceptos de detalles de color. El tipo se ganó un Leiner, un montón de premios en todo el mundo, y era una portada de superhéroes, de que se han dicho, y Hawkeye, que ni siquiera es como... Claro, segunda liga. Claro, no es Batman. Claro, no es Batman. Claro, igual le dan mucha... Pero a lo que voy es de que el tipo compone también y el tipo hace... Yo la otra vez veía una explicación y el tipo hace todo un trabajo áureo, de repente es matemático, va equilibrando los volúmenes, pero para poder hacer una composición áurea, una composición matemática por Fibonacci o no, o por porcentajes de volúmenes de tinta. ¿Se acordó del trabajo que tuvo que hacer en algún momento? Si alguien no te lo explica y no te lo enseña, es como difícil tú saber que existe en el fondo. O sea, incluso puede que lo estés usando, pero no tienes idea de lo que estás usando. No te des cuenta. O sea, los cursos, los talleres, todo eso sí sirve. Sí son útiles. Yo creo que depende que yo siempre redescubro los libros de Loomis, por ejemplo. Ya. Sí, gran ejemplo. Porque puedo entender a otro nivel la misma información. Entiendo. Cuando pasó un año de haber leído ese libro y lo vuelvo a leer, ya con la experiencia puedo entender una información mucho más compleja porque ya entendí antes primero otra información. Y yo veo que somos capas de información. Yo te tengo en Twitter y yo veo que tú aplicas eso. O sea, tú haces ensayos, entre comillas, pruebas y técnicas, pruebas... Sí, o sea, hay cuánto de que hacer todo ensayo. Sí, como que realmente, como cuando tenés tiempo libre, claro, cuando tenés tiempo libre te ponías a practicar cosas. Cosas específicas, así como quiero hacer esto. Y lo así lo publicás. O sea, por ejemplo, esta semana hice un dibujo, o sea, una página súper rápida del... ¿Cuánto se llama? Cyborg Detective JJ Aguirre. Y si uno se fija en dibujo súper al peo, ¿cachai? Pero se entiende bien básicamente porque sube por ahí los elementos, ¿no? Sí, es que a eso me refería. Entonces, ¿por qué le hice la pregunta? Por si no está viendo a alguien que está interesado en empezar a dibujar de forma más profesional y se está preguntando, ¿me conviene tomar cursos? Sobre todo ahora que vienen los cursos de verano muchas veces, en verano hay talleres. Sí, si quieres estudiar diseño, dale. Mira, también me acuerdo otra cosa, sobre todo los que están partiendo, una gran complicación que tienen los que parten es que no conocen a nadie primero. Sí. Y una cosa re importante es generar primero redes. Gente que trabaje o tenga los mismos intereses que tú, porque ahí también puedes generar feedback con esa gente, ¿cachai? A lo mejor el profe no está bueno. Pregunta práctica. Mucho tiempo la gente subía a DeviantArt un dibujo y esperaba que la gente le comentara. Y en base a esos comentarios y te iba subiendo cómo lo arreglaban ¿Qué crees tú? ¿Que es mejor hacerlo de esa manera o meterse a un curso, por ejemplo? Yo creo que sirve. Lo que pasa es que la diferencia es que cuando en las relaciones humanas
están ahí de verdad, ¿cachai? Influyen. Influye, ¿no? Y una persona que tú ves conocer que te puede inspirar mucho, todo el tema, y conocer cómo piensa, cómo vive, todo el tema. Tiene como otras capas también de cómo las relaciones se generan frente a lo que se llama crítica en DeviantArt. Sí, Que se llama crítica, que era como ese tema de feedback que te puede servir. O sea, o un final igual, ¿o no? Mira, es que... Que tú eres de una generación un poco más nueva que... Mira, yo igual yo lo estaba escuchando, pero ¿cuál es el problema que yo tengo? Que yo creo que no han hablado. Que yo, porque yo decía que a mí me hubiese servido años atrás, cuando yo partí, porque ahora yo ya tengo conocimiento, y los conocimientos que obviamente tengo que adquirir un montón de conocimientos, pero como ya tengo estos conocimientos adquiridos y tengo mañas, y esas mañas tú no te las podís sacar. No, tú ya tenías una manera de hacer las cosas, y si alguien va y te dice, empezáis en un curso en el cual el curso van y te lo pasan de así súper rápido, que no van a ir a ti y te van a decir, oye, no, pero es que mira, si tú lo hacías así, asá, no lo hagas de esta manera, no es así. Va a pasar el curso y te van a decir, no, mira, tú haces así, así, así. Tú no lo tenías hecho de esa manera, muchas partes del curso no te van a servir porque tú tenías la maña de otras cosas. Sí, yo reconozco de que eso yo por lo menos yo tengo ese complejo. Cuando tú fuiste y me dijiste, oye, es que mira, debería aprender cómo se hace esta composición, esta cuestión, yo fui y me puse a leer y quedé loco, así como que wow, lectura. Yo soy bueno para leer, me gusta investigar, como dije, me encanta ver textura, me encanta ver formas diferentes de ir haciendo mi trabajo, siempre consulto cómo hacer, ir mejorando las cosas. Pero me causa ese choque, porque yo tengo ese aprendizaje de otra forma. Yo tomé el aprendizaje a la mía, nunca me metí en un curso, nunca me metí en nada. Pero eché a perder todo lo que podía echar a perder, y salía, iba saliendo, y ahora esa maña está tan arraigada que yo sé que otra persona me dice, no, sé que mira, si tú lo haces de esta otra manera, te va a salir mejor. Yo sé que no lo voy a terminar haciendo de esa manera, aunque sea más simple. Porque estoy tan acostumbrado, ¿cachai? Estoy tan cómodo en esto que yo sé que voy a probar unas cuantas veces y no me va a salir, y que de la otra manera, que quizás es más difícil hacerlo y me sale mejor. Por eso. Es que hay una cosa, disculpa, digo. Yo estudié diseño. Los profesores de diseño, por desgracia que tuve, salvo un par de que eran estrellas en el área específica del diseño, excelente. Pero la parte dibujo, composición y técnica, yo doy gracias de que aprendí gracias a que me dejaron entrar al estudio de Ariel Olivetti, al estudio de Carlos Meglia, y al estudio de Darío. Estuve muchas veces en el estudio de José Andrés Ponce, estuve muchas veces, me falta uno más, es que no me puedo acordar ahora, que yo viéndolos a ellos trabajar, yo le decía a Ariel, yo me iba como una... ¿Cuál? El estudio de Marcelo Fusín también, y de Francisco, y de Baroncini, en el sentido que yo me pasaba muchas horas viendo cómo ellos trabajaban. Y en base a eso, sé que aprendí mucho mejor haciendo. Lo que nos podían checar. No será algo que nos falta en Chile, porque por decirte aquí son todos autores, pero por decirte tú tenías alguien que vaya, no sé, algún chico que no dibuja, que quiera aprender a dibujar, que vaya a tu casa, o que tú le digas, no, mira, es que yo... Ven a mirar cómo yo dibujo. Porque yo estoy seguro que... No. Pero te complica, que te gusta, ¿no? Sí. Bueno, en verano me complica porque el calor, lo que te dije a ti también, que no quiero invitar a nadie en mi casa, porque de verdad que el calor es terrible. Más que hoy día en este minuto. No, aquí ya está. No es que estamos que nos sacamos la política. Pero, ¿sabes qué? Aparte yo no sabría cómo hacerlo, pero me recordaste el caso de Elemental, el grupo Elemental del arquitecto Alejandro de Aravena, del Scare. El tipo recibe, estos tipos cuando salen de la carrera, ¿cómo se llaman? Practicantes. Y al contrario de otras pegas que cuando se aprovechan del cabro para hacer muchas pegas baratas con él. Claro. Dicen, siéntate y mira. Nada más. Lo tienen como 6 meses ahí, cachando cómo trabajan ellos. Sí. Como que aprendiendo cómo se trabaja. Es que eso sí te sirve ver cómo alguien vaya a aplicar, pero porque a ti te sale más, es como, porque tú cuando vayas a ver un dibujo tú tenés que descifrar cómo se hizo, tú no te acercáis ahí a estas líneas se tiraron, o sea, estas líneas se tiraron primero para poder tirar esto después y saber en qué ángulo, ¿cachai? Si tú lo veís mientras va el proceso, es mucho más beneficioso que ir al final. Tal vez nos pilla un poco las generaciones, porque el dibujo hasta hace poco era un sistema de talleres.
Estoy hablando de dibujo en general. No como hobby, sino... Llega Fattori dijo en el programa que él se perfeccionaba vía YouTube. Claro, es No que como eso, en pero Milenio. a eso, justamente a eso hoy. Hasta hace poco, 10, 15 años, el dibujo en general, no estoy menospreciando ninguna característica, sino que sentarse a dibujar era un tema de talleres. O sea, yo tenía un profesor que tenía un taller, yo me sentaba debajo de él, a un nivel más bajo, con mi propio escritorio, y yo dibujaba lo que él me decía. Él me decía cómo dibujarlo, y yo aprendía de lo que él me decía. Después yo sacaba mi estilo, porque él me daba las herramientas y yo sacaba mi estilo. Claro. Eso era como hasta los 50, 60. De ahí la cosa empezó a evolucionar como más profesional, entre comillas, y empezaron a haber cursos universitarios, en donde se empezaron a hacer Cada vez se perfecciona más. clases tipo cátedra. Pero en esta época estamos chocando con eso, con la falta de interacción personal. La gente cree, porque, a ver, sí, es cierto, uno puede aprender mucho en YouTube, pero tener un tipo que te diga, no sé, que mira, pesco el lápiz y hazlo así, es diferente a hacerlo así. Si no estáis ahí al lado, nunca lo voy a hacer. Claro, lo que pasa es que yo creo que la diferencia es que uno va eligiendo o va mañoseando la información. Es como, esto no lo quiero ocupar. ¿no? Ya esto Te vas quedando con lo que más te acomoda finalmente. Claro, y te vas a ir poniendo un poco mañoso con la información, al contrario de lo que te propone un colega al lado tuyo, Claro. Que son cosas que o al principio no te interesaban, y el tipo, no, pero esto. Sí, porque cree que no le va a servir en el fondo. Claro, Porque en el fondo... Y después como que, viste que te servía esto, y todo ese tipo de cosas como que te generan otros patrones que te obligan a estar como más flexible frente a la información, más abierto a la información. En cambio en YouTube, si bien tú puedes formar bien, o sea, por dar una idea, a mí una vez un cliente me dijo, oye, ¿sabes que quiero que haga un cómic, todo el asunto? Por favor, lee el guión. Dije, sí, lo voy a leer todo el tema, y después me dijo, ¿leíste el guión? Sí, me lo había leído. Me dijo, ya, te envió, me pagó el tiro las páginas, y, papá, ¿cuándo lo tenías? La próxima semana. Llega la próxima semana, leo el guión y veo que eran aviones. Y entonces ya dibujar aviones. Entonces pongo en Google, how to drop Aviones. planes, y salía uno como muy básico de cómo dibujar aviones. Y aprendí a dibujar aviones con esa cuestión, era para cabros Sí, chicos. porque la perspectiva de un avión debe ser re complicado. Sí, pero hace que Cuando las alas crecen y después por el fondo se ven más lo que hace delgadas. que uno entiende las figuras geométricas que hay detrás de un avión, Sí. no es tan complicado. Ya. ¿Cachai? En el Sí. fondo son como, es un palo largo con un palo cruzado, ¿cachai? Sí, son triángulos delgados, entre comillas. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que el tema del dibujo es un aprendizaje constante. No. No es una sola verdad. No. Tú no te puedes quedar con un solo curso. No te puedes quedar con un solo curso, con un solo consejo. Tienes que mirar un poco más allá. Y tiene que ser un aprendizaje constante, periódico y con nuevos desafíos. No te puedes quedar haciendo solo lo que a ti te gusta. Pero Lo del avión me imagino que fue todo un desafío. pero Sí, que- no, que- y ojo, ahora me gusta dibujar aviones. que eso, De verdad, de verdad. que eso es así Ahora es mi siempre. fetiche. Sí, Eso es la que tú tienes que- En todo lo que te Ay, desafíes. eso es la que tú Mira, quieres profesionalizar. yo tengo un... A ver, hay cosas que uno odia dibujar, pero cuando Sí. aprende a dibujarlas le agarra un cariño, ¿no? Es como yo con los fondos, yo odiaba los fondos. Los Yo fondos odiaba los fondos. me salían tan mal que yo dejara, yo hacía, trataba de hacer los personajes, trataba de hacer los personajes lo más posible grandes, para que la, Para que no se en la viera. viñeta se quedara blanco O así sea, atrás. Hanna-Barbera. Pero de verdad era un desastre. Entonces, claro, y cada yo vez fui la- y dije, ¿sabes qué? No, esta cuestión no puede ser así, no puede estar quedando así, hay cosas que necesitan. Y le puse empeño, empecé a investigar un poco más, empecé a mirar más las cosas. Y yo creo que a la fecha actual... yo creo que Entonces cabe preguntarse hacemos siempre, todo o de vez en buenos cuando, fondos. todo con buenos fondos. cabe preguntarse de vez en Me cuando, gusta hacer fondo, realmente. Me tengo que decir, no le puedo hacer fondo a esto porque me va a darme mucho y tengo que seguirlo, así como... Ya, pero te vamos a seguir en la próxima. Rodrigo, Porque si no... La siguiente pregunta. Claro, Sí. No, pero que yo digo creo que una idea ¿Querías decir algo más, Diego? no, es bien cortito, lo que hace es que cada entonces hacerse la pregunta qué cosa me carga dibujar o me cuesta dibujar y lo Y estoy esa- evitando, o trabajarlo. Creo que Alan bueno. Moore dijo, para ser buen escritor tienes que leer de todo, pero en especial lo que no te gusta. ¿Quién dijo eso? Creo que Alan Moore, Ah, mira. Este es muy simpático. ¿no? sí, un hombre simpático. en esa época. Es muy agradable. Muy agradable, El único o sea, problema es que de es como- repente es dice como una invitarlo a cosa tomar y- once. Y hace otra. Sí. Aunque el otro Problema de día, los genios. aunque el otro día vi una foto que sacó junto con Neil Gaiman. Sí, ¿Sí? ¿La viste? sí, la vi. No sé, fue tan extraño. sí, porque Pamar Rebate fue con mí. Claro, estaba Sí, sonriendo y sí. tenía una chaqueta morada. Con Bueno, un sombrero, entendí, así como una, dije... una chaqueta morada como con terciopelo, una cosa así. Muy extraña. Se puso Ahora a mí cabro. me tinca que se conocen calidad de antes. Ojo. No, Gaiman y Moore entraron a Estados Unidos juntos. Los trajo Karen Berger.
a los dos. Perfecto. Son la misma camada que Peter Milligan, que Delano, Warren Ellis, todo ese grupo. Puta, se desapareció Jimmy Den en el Clear también, ese tipo. Son de a mí me acaba de llegar los Jaime Delano completo, ¿tú lo viste? Sí, los vi, te los voy a robar. Sí, los tengo todos, me los compré por book depositorio y 30 lucas cada uno. Me ahorré una cantidad. Tienes que darme la dirección específica del departamento para quitarte todos. Ya, del programa de Félix. Bueno. Ese es el único en que no he estado. ¿Recuerdas algún sueño que hayas tenido últimamente? ¿Cómo lo desarrollarías en un cómics? ¿En qué estilo? Wow. ¿Quién quiere partir? ¿Alguien que haya soñado algo últimamente? Ya, digo. A ver, yo creo que hay un problema que uno, o creo que la gran mayoría tendría, que si uno tiene un sueño, lo va a resolver tipo Moebius. Ah, claro. Como que Moebius. tipo Moebius. ¿Sí? Yo sí, al menos yo sí. Es como el gran referente de cómo se podía trabajar el asunto de los sueños. Probablemente porque también trabajo el asunto con Jodorowsky. Ah, puede ser. Eso es lo que ¿cachai? Bueno, al sí. menos en el caso mío es como que el asunto de cómo se trabaja El surrealismo, la abstracción. Claro, pero es como esos momentos de sueño, esos momentos que no sabes si en realidad El onírico. lo onírico eso. Yo te pongo otro ejemplo, Katsuhiro Tomo. Claro. Y buena. ese es un ejemplo. Que de hecho lo habló... Sí, justamente, el tipo, sí, yo me basé en el manga un poquito, o sea, Sí. no basarse en un 100%, sino que ocupó ciertas referencias, ciertas ideas de cómo él interpretar los sueños que tenía Juan Buscapar. Y lo hizo, pero... Curiosamente los americanos no son buenos para ese tema. Sí, verdad. No. Porque a mí se me vienen imágenes a la cabeza de cómo representar sueños. Y Ojo. se me vienen japoneses y europeos, pero no se me vienen Es que los americanos. japoneses son mágicos. Es que, ojo, mira, que me ha tocado la suerte hartas veces estar en exposiciones afuera, hay un montón de editoriales chicas, gringas, que trabajan ese tipo de temas. El asunto está Para que que no nos llega. son editoriales chicas y van a convenciones y cuando salen en Diamond es como que es un catálogo tan grande. Yo no sé si han ojeado un catálogo de Diamond preview No. generalmente. Bueno, Tenemos las 30 primeras que ahora salen aparte, antes salía todos juntos son Marvel, después viene DC, después en fin. Para contextualizar, Diamond es la distribuidora de cómics en Estados Claro, Unidos. más grande en No sé, Estados Unidos y para el mundo. Que es casi un buenísimo. monopolio. Claro, Que es casi un monopolio. Es casi un como el monopolio. 20% no es de ellos, de distribución de cómics. bueno, y ponte tú si es así de cuántas que se llama de todas las editoriales gringas que más conocemos, es así del resto. Claro. Entonces, y te da lata empezar a leer. Yo, cuando partí como coleccionista, me daba la lata de leer un montón de cosas y empezaba a ver los temas. Y muchas de esas empresas chicas que vienen el resto del catálogo de Diamond, por lo mismo no subsisten en el tiempo, pero se mantienen en exposiciones relativamente grandes. Y en esas Estados tenían las Unidos. temáticas de sueño, digo. Y tienen de distintas áreas, de novela negra, de sueños, de sexualidad, Vale. hay de todo. De todo. Ahora, que las editoriales grandes gringas no lo trabajan mucho, estamos de acuerdo. Creo que a lo mejor lo que más lo ha trabajado algunos temas en Vértigo Sí. y la nueva línea que está sacando ahora IDW, que es la ex editora de Vértigo. Y algunas cosas que sacó Image en el momento, pero Pero le duró poco. pero sí. Yo completo. recuerdo que la escena que he visto que es más parecido a lo que es un sueño es Paprika. Bueno. Cuando parte, Sí. Bueno, Bueno. creo que es el que más te genera la sensación de que No sé, a mí- así ha sido un sueño. A mí el anime antiguo me recordaba muchos sueños, como que siempre habían sueños metidos en el anime, cosas en Chichel, me acuerdo de escenas de sueño, cosas así. cuando recupera o intenta recordar su origen. Claro, ya, pero representar sueños, al menos en estilo americano, yo veo poco. Si tú dices que hay, te creo, porque Ay, pero que llega acá, poco. O sea, No, a mí no, acá no llega. una Es cosa que acá llega Batman. Claro, y Batman no sueña. Y Batman no Si sueña. dieron cuenta es la que hizo ahora el límite con Deadpool, en vez de sacar esos tomitos que vienen como dos Ah, los de juntos, grapita. sí, porque Sí, lo Yo me venden en compré, me compré uno. el Deadpool ahora es la revista y por 2 lucas. Por lo mismo que te venden el tomo, te están vendiendo la revista sola. Y te diré menos que 2 lucas. Pero como Y menos. Sorry, jefes. Pero con mejor papel también, ¿o no? No está mal el papel. Es una grapa. Es que es grapa. Mira, la crítica que le podemos hacer es que la portada no es tan consistente, pero porque es del mismo papel que las páginas. Es que ahí están ahorrando Salvo más eso,
Por el precio, para mí está bien. Ahí está renovando la plata. Es que por el tipo de máquina y cómo Sí. hacen la... La máquina de impresión que usan. Sí. No, No, salvo que te ese lo detalle, tiran está todo en bien. una cuartilla los online, ya la última La historia te está bien chao. impreso. pues, Sí, está claro que es eso. Y un formato económico. Es que ese, mira, si no es por pegar. A ver. No, pero ya, no peleemos. No es por eso. Unlimited tiene buenas ideas. Yo no Sí. sé quién es el que escoge los cómics para publicar. Yo considero que lo están haciendo bien en cuanto a decidir qué publicar. La forma Generalmente llega, hay un intermediario internacional Claro, que te que vende la licencia. ofrece qué licencias se están trabajando. y se están libres, están dando vueltas. Y Sí, porque- el intermediario te dice, mira, sabes que en México sacaron esta, y entonces si tú lo sacas en Chile te sale más barato. Porque eso es un Pero si elemento. tú la sacas tú en exclusiva en este minuto sale más caro. Porque es un elemento de una consideración de un límite. Muchos palos le pegan, pero ellos también están limitados por lo que pueden efectivamente comprar como licencia, porque no pueden llegar y comprar cualquier cosa. Y a una vez que compran una licencia tienen que imprimir lo que les vendieron, no cualquier cosa tampoco. Ahora yo siento que están dirigidos a un público que tampoco El kiosco. sepan cuál es el último título Sí, y lo estén exigiendo. justamente. Le están haciendo llegar buenos títulos que a lo mejor salieron hace 10 años Sí. o más. Y la gente de la región No, lo agradece. Ojo, sí, porque- El de Deadpool es como salió hace como uno o dos No es tan años. antiguo que en 2015 Pero hay algunos que ganan, sí, pero- No me refiero que a un público que esté exigiendo específicamente, salvo los más... Es que el público duro es que va a el la público duro va a pizza, la comiquería. sabe lo que quiere, además, carga, además sabe. seamos sinceros, ponte tú, en Punta Arena llegan con sus límites. Llegan, No, pues, yo pero felicito eso. llegar, eso, exacto, pero otras cosas no llegan. Porque igual es caro, o sea, la importación de cómics no tiene ningún beneficio de ningún tipo. No tenéis ningún beneficio de arancelario, ni de IVA, ninguna cuestión. Y traerse el cómic de España o de México, el transporte es carísimo. O sea, yo que traigo cosas así como medianamente individuales, me puedo hacer una idea cuánto puede salir traer una cosa desde allá. Sí, no. Si no lo traes por cantidad no vale la pena. Yo Y que lleguen a Punta Conocí Arena una o a Arica, persona que pagó 2 chauchas por un container lleno de revistas en español desde España y pagó por lo que venía. Y le salieron las revistas $1 y las vendía a $2 en la tienda. ya. Bueno, Y compró lo que cogió. compro uno de lo que llega. ¿Cierto? Por favor, la referencia de sueño. Estaba hablando de ¿Referencia de otro sueño en los cómics alguna? No tengo ¿Tú nada. ya comentaste alguna? Yo comenté la de casualidad. Ya después de la siguiente pregunta. Estamos... Así, rápido. ¿Pasó algo? No. No, no. Estamos No, pues si no divagando tenía mucho. varias referencias. Llevamos hablando como una hora más o menos por si acaso. ¿En serio? Sí. Ya. ¿Yo? Sí. Ahí tenéis que Bueno, de haberlo hecho, pasado antes, más hablando, pero me entonces, refiero como grabando. De ahí No, sí. sí. Después que me hecho leer. A ver. Está reclamando ya. ¿Cuál salió? Pascuero, tú sigue ahí cuidando. Oh, está procesando. Tranquilo, Es que tranquilo. no entiendo la letra. Ah, Oh. A ver, espérate, No, eso ¿Cuál? que dice ahí. Historieta, ¿cierto? Historieta, sí, correcto. Entonces hay una pregunta súper fácil. a ver. ¿Existe alguna diferencia entre historieta y cómics? ¡Wow! Pero fíjate una pregunta más. Yo no más tengo, chica. yo la verdad, yo no tengo idea, así que por favor, señor Germán, esta pregunta yo se la hice una vez y me hizo el oso. Eso que De hecho, es una talla recurrente. Partamos porque A ver, yo siempre esa pregunta pasa por lo que plantea la Francisca. Ya. Que ella tiene todo un rollo al respecto de lo que es la historieta. Y que O sea, no solo ella, es un montón de gente que tiene esa fijación. Sí. ¿Entiendes? Para mí, en lo específico, los códigos narrativos, que son al respecto de narrar con viñetas y textos, o sea, estamos hablando de viñetas con imágenes, o sea que tú le llames historieta, le llames cómic o le llames manga Sí, o bandes de cine, yo encuentro que es lo mismo. ¿ya? opino lo cualquier. Pero sería. Para ¿Cómo mí, explica? ¿Cuál es la diferencia? porque yo No encuentro hay que diferencia. no hay diferencia, o sea, en Chile en los años 60, 70 se forjó la palabra historieta. Mentiría por qué, cuál es Es el como decir motivo. confort. Claro, Una especie de modismo Yo nacional. siempre creí que la historieta se refería a como ese estilo de lectura de viñetas cuadradas, ese que venía como para abajo, así como por decirte plano. Hay Es que no finalmente sé es cómo- un formato. Esas 4, no sé, son 4 o 6, pero sí, totalmente planas. Porque es que eso es lo que se uno ve conoce que- como que mira, tira diaria o diferente, tira cómica. Es que ahí tenéis que partir por un Técnicamente es otra cosa. Comic book viene el concepto a unas 2 palabras, que era libro cómico en Estados Unidos.
Y eso se aplicaba, se comenzó a aplicar, que ojo, es un detalle que mucha gente no sabe, Comic Book es marca registrada, es de Marvel y DC, les pertenece a ellos, pero ellos no cobran por el uso del concepto. Pero técnicamente hablando de la perspectiva legal, los únicos comic books son los de Marvel o los de DC, el resto no son comic books, son otra cosa. Por un tema de marca. Por un tema de marca. Ya, eso es porque en parte DC y Marvel decidieron proteger el concepto. Y el comic book el cómic de historieta parte con Superman. De ahí se inicia el concepto. Por tanto, uno podría teorizar de que lo que viene antes no es comic book. Ahora, eso es en inglés. En español, historieta se refiere a contar una historia con dibujo porque ese era el nombre que hacían en los 60 y se acabó. Exacto. No, en los 60 no había teoría de cuál es la diferencia. De hecho, quien empieza a generar teoría académica de qué es lo que es un comic book, qué es una historieta, qué es una viñeta, qué es un Guten, qué es todo, es Will Eisner. Dentro de sus intereses estaba academizar y que el comic book tomase un espacio dentro de la cultura general, no cultura pop o cultura moderna, sino él consideraba, en términos súper simples, que el comic book era parte de la literatura y debía ser considerado como un elemento literario. Igual que una novela, igual que una obra de teatro, igual que un ensayo, igual que todo eso, dentro de eso, comic book. Eso es lo que él consideraba. Pero la aplicación de esa palabra al español, o al menos al español en Chile, no era directa. En los años 60. En los años 60 decían historieta y era un genérico. Era un genérico. A mí me plantea como el mismo conflicto de decirle palta o aguacate. Es lo mismo. O guacamole. También lo mismo. No, es que guacamole creo que es como el... Sí, tiene como Claro, con aliño. con tomate. Sí, con y con ajo. Claro. Es como que es más certero, que es más real de una manera de llamar algo. Para mi gusto, desde la perspectiva más lingüística y de historia, no hay ninguna diferencia entre historieta y cómic. Para mí. Y en general, para mí, historieta tendría un concepto más grande, porque en Chile no se hacía diferencia. Por lo tanto, se podría aplicar antes de la existencia de Superman, que es el inicio del cómic de superhéroes. Y que, entre comillas, genera el concepto de comic book propiamente tal. ¿Cachai? O sea, incluiría las tiras de prensa, y ojo que aquí en Chile se publican tiras de prensa antes de la existencia de Superman. Habían tiras de prensa de historieta, ¿cachai? De guerra, de historia, estaba cuentos religiosos. Estaba San Francisco así me acuerdo que yo he visto algunas cuestiones, ¿cachai? había de todos los tópicos Sí. y por haber, y mayoritariamente cada diario, y la Hertz Company creo que es la que manufacturó y hizo el manejo de todo lo que era la tira de diarios para venderla a todo el mundo, claro, y poder trabajar en distintos idiomas. Y ellos juntaban de Estados Unidos, de Inglaterra, en fin, y se lo vendían a México, a España, a quien fuera, a China. Sobre todo está lo mismo. consideramos que como tiras de prensa, Chile tiene mucha historia porque tenemos de los diarios más viejos de Sudamérica. Claro. Entonces, y ahí se incluían, no siempre, pero de los primeros lugares donde tú podéis ver historieta, Ahí estaban ahí. estaban ahí. Entonces, para Chile, desde mi perspectiva, y tomando en consideración la el similitud del lingüística aventurero salía casi al mismo tiempo de acá afuera. Exacto. Son cosas que son impensables, pero Entonces, desde esa perspectiva, para mí no hay diferencia. La gente que trata de generar una diferencia tiene un trabajo bien complicado, porque tienes que fundamentar tu Tu diferencia. respuesta, claro. Así que, chiquillos, vayan a las bibliotecas más antiguas y revisen los diarios y se van a contar historias que aparecen. Claro, justamente. Y si no, él les va a regalar un cómic y un diario. Claro. Menos mal que tengo unos guardados. Ya, sigamos. ¿Quién le toca? A ti. Me toca a mí, bien, señor, escuchaste, me toca. Ya. No, hay que dejarlo aparte. fuera. El pascuero que está muy acá. ¡Oh, saqué un comodín! Ya. ¿No quieres algo? No vaya. Vaya, tiro a comprarme un kino. Chao, jefe, chao. Un deseo para el 2018. Un deseo para el 2018, qué difícil. Uno que se puede decir en cámara, ¿cierto? ¿Personal o...? Eso me distinto. Bueno, vamos a referirnos a deseos Creo que comiqueros. podría ser uno comiquero y después uno personal. No, ¿por qué siempre quieres saber su vida privada, señor? No, porque yo digo. Publicar un cómic con un café. Una cita en un café. No,
aunque encuentren que soy políticamente correcto. Mi deseo para el... Voy a responderte a las dos. Pásame todo este país. Mi deseo para el 2018 es leer todo el cómics nacional que no pude leer el 2017, porque es muchísimo. Y ojo, sobre todo de autoras femeninas. Creo que me falta mucho por descubrir en ese campo. He tenido por ahí varias referencias que me han aconsejado, pero no las he podido leer. Y ese es mi desafío para el 2018. Y algo que no tenga nada que ver con cómics, más dinero para cómics. ¿Qué tiene que ver con cómics, Pedro? Más dinero. Deseo para el 2018. Pero como dinero latino, ¿eh? No, así te lo puedo... Ay, ¿me respondí cómo? ¿Era para todos o para ti? ¿Lo respondiste tú? Claro. Así que ya... ¿Alguien más lo responder? Germán puso la regla al principio, lógico. Las bases legales... Puede ser. Germán Las bases legales indican... ¿Respondiste solo? Sí, no. Mira, eso. Ha sido un placer, muchas gracias por tu Pero pregunta. igual se los voy a preguntar al final si están cagados. Continúa. Ya. Diego, Cuando te saque el otro comodín. Creo que vamos a tener que echar la cervecita. Vamos a pedir ayuda. Ya. ¿Qué se le está cagando la encina? ¡No! ¿Otro ¿Qué te comodín? Ya. ¿tú tenías que decir? Ya. ¿Listo? Estamos. Dale. Esto está. Esto está... Ay. Chuta, no le Y entiendo. la está avanzando, la está avanzando. Espérate, el pascuero ahí. ¿Creen que las obras de Edgar Fattori contribuyen a hacer crecer la historia comiquera en Chile? ¿Quién la quiere contestar? ¿Te la contesto yo? Yo leí unos cómics, no todos, me compré algunos, pero lo que leí, que es Plaga, Ya, Plaga, sí. me imagino que la pregunta va en el contexto histórico. Sí, sí, sí. Ya en la Del entrevista, desarrollo. claro, ya en la entrevista da a entender, la entrevista que le hicimos a Edgar, da a entender que es muy millennial, ¿verdad? Que él Claro. saca muchos conceptos copiados de YouTube, Internet, no quiero decir que Sí. esa historia es una copia, ¿verdad? Pero saca varias Trabaja en base a lógicas, eso. varias ideas para construir sus cómics y dejó claro que no necesariamente se basaba en un hecho histórico ocurrido en el lugar donde él vivía, etc. Cosa que fue bueno aclararla, no porque fuera malo que no se basara en hechos históricos de su localidad, sino que fue un descubrimiento de entender que no era así. y para mí de todas maneras fue una sorpresa. Sí, yo cuando lo conocí con cómic hace varios años atrás, para mí era un vampiro en el puerto, San Antonio, era como... De la manera en que me lo vendieron, ¿sabes? Fue como, esto es Pensaste el lo puerto mismo que San yo. Claro. Pensaste Esto lo es el mismo. puerto de San Antonio, estoy tomando como... Hay historias de es algo vampiro ahí. de nosotros Claro, para claro. nosotros. No sabía que ¿cierto? hay historia de vampiro en Chile, una cosa así. Rodrigo, Por ejemplo, el líquido elemento. menos mal que con Rodrigo no vas a peligro. Sí, porque fuera contigo, ¡pum! Ahí no llegó. Mejor continúa. Ya no, pero no, pero Sin promocionar. Ah, sí. claro, ahí está, sin promoción. Ya. No, dale, continúa, por favor. No, eso. Otros pero sí. auspiciadores. ¿Alguna opinión al respecto? No. Pero finalmente, si, No tengo- no siendo Santiago, siguen siendo un aporte. Más allá de donde origina No, su sí, historia. Ay, sí, nadie está diciendo, creo, para que no se vaya a malentender, Claro. porque creo de que sea donde va. Creo que toda obra siempre es un aporte. Lo que pasa que de la forma, probablemente, y que por eso recalcábamos con Chinsen, cuando conocimos el trabajo de que se hace por parte de Bad Pro, o cuando lo que se hace por parte de los Fattori Brothers, Pensamos que era un trabajo mitológico. Que había hecho desde investigación aquí algún claro. tipo de trasfondo, no sé, porque yo el primer trabajo de que yo de los Fattori fue en base a lo que hicieron en Vampiro en el Puerto, a lo que es Bad Pro. Entonces como que nos quedamos con eso. Es que uno se queda con esa idea. Claro. Pero descubrimos que no fue así. Ojo, no es que esté mal. Fue una mala percepción de nosotros. Claro, o sea, nunca nadie les vendió que fuera así. Ustedes No, supusieron que era así. nosotros asumimos que era así. Claro, está bueno, claro. Y era también un poco por cómo te lo comentaban, es que esto es de nosotros para nosotros, y son historias en San Antonio. Claro, quizás es por Es eso. que ahí Era pero medio localista, pero es que- como que- claro. Es que son en No, San Antonio, es pero como- no necesariamente de San Antonio. Claro. Ese es el asunto. Claro, que cuando a ti te dicen cómic del puerto, tú llegas a entender eso que entendimos nosotros. Claro, por eso. Son historias, quizás pasamos un poquito de ficción mezclada con realidad,
del puerto de San Antonio. Claro. Y de hecho yo se lo pregunté. Y cuando ya me respondió, no era eso. Ok, está bien. ¿Y cómo va a ser tu historia? Él se refería a que En juego, era qué como sé yo. ellos apuntaban al público de su región nomás. O sea, Claro, y era eso al final. Era eso, si nosotros estamos Era apuntando eso. al público que nosotros tenemos cerca. Darle y cómics a la gente de San todos los Antonio. demás, por favor, no, es como una... En Pascua acá sí... Sí, veo todo. El Comenta. programa de Félix otra vez. Oh, qué curioso, me salieron las dos preguntas de Félix Félix. está ahí tirado, Mira, Félix. mira. Oye, no, sí, bueno, se entendía que era Fatori, lo que dije tampoco era... Sí, se entendía. ¿De quién era qué cosa? Dice, ¿compartes trabajos de otros autores en tus redes sociales? ¿Por qué y de quiénes? Diego. Que puedo explicar un poco el origen de la pregunta. Sí. Es que esa pregunta iba pensado a Félix. Claro. Y básicamente porque uno se revisa el Instagram de Félix, puede ver que comparte mucha pega de muchos otros colegas. Ah, Como ok. que difunde la pega pero a través de su Instagram. Ya. Entonces resulta un poco raro eso, de por qué el tipo lo hace, ¿cachai? Y la pregunta estaba formada porque básicamente uno podía entender que lo que se está subiendo como imagen es propiedad de... Claro. Claro. Tú te promocionas a ti mismo. Exacto, Claro, sí. ¿cachai? Como que yo entendería que la persona que subió esa imagen es de su propiedad eso. Claro. Entonces, me interesa saber por qué lo hace, por qué promociona a otros colegas a través de su Instagram, porque estáis sacrificando tu... Espacio, entre comillas, espacio, tu- claro. minutos que uno los da a otras personas. para Mandemos a ver- preguntarle. Sí, pues sería... No, Vamos, sería llamado celular. telefónico. Llamado telefónico. ¿Dónde está el celular? Que sea didáctico. ¿Estará disponible? ¿Acá? No, que mandemos el mensaje por mensaje de Twitter y veamos si contesta. Él muchas veces se maneja su correo por Twitter. ¿Sí? Ah, bueno, en un esfuerzo de producción... De Bueno, un esfuerzo de producción, vamos a hacer inmediato. Vamos a hacer acá. Dele, yo voy a mandar a preguntarle. ¿Tú lo harías? Es que yo lo hago, pero de otra manera, en el fondo, por ejemplo, ¿Cómo lo si estoy en Facebook y veo que hay colegas que están haciendo cosas y me interesa promocionarlo, obviamente voy a compartir la información de ellos, pero desde sus canales de información, ¿cachai? Y lo comparto a través del mío. Y lo que me he dado cuenta, por ejemplo, que no funciona muy bien es el hecho de compartir nomás la imagen. Como llegué a compartir, oye, aquí ya cumplí con lo que tenía que cumplir con mi amigo. Es mejor ¿cachai? agregarle un textito. Un contexto. Mm. Y no muy largo tampoco, porque si no es una lata, y para dónde va este tipo, todo el cuento. Préstame el papelito para ver la reacción. No, lo tiene... ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste? ¿No me lo pediste? ¿Dónde lo dejaste? Uy, tal. Está coleccionando. ¿Qué compartes en tus redes? Sociales, trabajo de otros autores y no solamente el tuyo. Trabajos de otros autores. Acá está. Compartes trabajos de otros autores en tus redes sociales. ¿Por qué? ¿De quiénes? Nos preguntamos en Tinta Nacional, Claro. voy a colocar, ¿cierto? Yo pienso que... Bueno, entonces, Yo comparto trabajos de todos esos famosos japoneses que andan por ahí, que todos los conocen, pero como por gusto, así, no por promoción. Es como cuando tú subís Ah, no, imágenes claro. que te Bueno, gustan. pero es como la porque camiseta genera de ciencia. sinergia. No, yo creo que... Sí, pero Genera sinergia. De hecho, también es como tu camiseta. Po. Claro, Sí, tú como- te estás haciéndole a broma a Batman. ¿Cómo se te Es ocurre? que Batman vende. No, mira, lo que pasa es que lo hemos conversado con Rodrigo y con otras personas también y coincidimos en que hay que generar un efecto de sinergia. Ejemplo, no voy a nombrar medios, pero hay medios que no comparten prácticamente nada de otros medios. ¿Sí? Medios con medios, ejemplo, de noticias con noticias, no se comparten entre sí. No así casos de, por ejemplo, editoriales o tiendas de cómics, por ejemplo, que sí comparten noticias de otras editoriales. Vamos a estar en el evento tanto, no sé, o han organizado un mismo evento entre dos tiendas. entre dos tiendas, por ejemplo, y eso es generar sinergia. Cuando tú generas ese efecto de sinergia, estás diciéndole a la otra gente, oye, nos llevamos bien, podemos hacer cosas en conjunto y estamos todos en la misma parada. Cuando tú te cierras de una manera egoísta y solamente vendes tu producto y no compartes el de nadie más, ni siquiera lo comentas, ahí tú estás diciendo que eres una persona o un grupo hermético en el cual todo solamente está cerrado a su línea editorial, la cual solamente la conocen ellos. Claro. Ejemplo, en el caso de lo que hace Félix, él lo podrá responder, porque es muy distinto compartir algo con un textito a tomar la foto, subirla desde el Instagram, como tú decías, y quizás colocarle algún textito abajo, porque el que lo ve va a entender que fue un trabajo de Félix. Ejemplo. No,
no sé si se entiende la idea. Sí. De hecho, ahora yo me recordé otro caso que lo hablaba de hecho cuando ustedes me invitaron la primera vez, que es cuando hay instancias de trabajo que uno los podría tomar uno y lo termina... Perdón por la interrupción. Y ese es un momento sagrado. Sí, hay que... Esta es la Eucaristía. Bendíganos, Señor Cristal. Sí. No, pero... Austral, perdón. Ya. Ya, dale. Pero hay unas situaciones que hay un proyecto que uno se lo pudo haber quedado para uno y uno sabe que es otro del colega que lo haría mucho mejor que uno. Yo creo que ese como nivel de sacrificio, no sé sacrificio, pero sí de esto lo haría mejor esta otra persona. Buena voluntad. Yo creo que algo tiene que ver con lo que está haciendo el Félix, en ese sentido. Está ayudando también a promocionar más artistas nacionales. Puede ser. No solamente nacionales, internacionales en general. También, ¿no? ¿No será que simplemente él es muy bueno? Te contesto. ¿Quería hablar? Claro. Por favor. Yo generalmente trato muchas veces de compartir en el Facebook trabajos de otras personas. Yo cuando de repente veo de que Simone Bianchi está pintando en vivo los lunes, que muchas veces lo hace y que transmite, voy y lo hago. ¿Por qué? Porque admiro su trabajo y creo que lo que él hace le puede enseñar muchas cosas a muchas otras personas. Entonces mi intención es, cuando comparto algo, es que la gente conozca más de algo que de repente es como tan elitista y tan hermético, tan chico, que de repente hay gente que no va a conocer a Simone Bianchi, o porque no le guste lo que hace, o no lo haya visto, bueno, en fin, pero que vea al tipo pintando y diga, oh, qué buena. O de repente David López, cuando sale con sus talleres el que tiene su canal de YouTube también, y yo encuentro de que eso es genial, ver cómo el tipo propone de alguna manera y se lo está haciendo por las redes sociales y le puede ayudar a más gente. Y sé que a mí me sigue gente generalmente del ámbito del cómic, si lo puedo compartir, ni un problema. Que creo que hay como un deber de cierta manera, Sí. como ético. De hecho me recordaste que Pablo Verdugo durante este año estuvo subiendo también videos de acuarela, Sí. varios videos de acuarela. Y uno sabiendo que el nivel que tiene Pablo y que está poniendo a disposición de todos esa información súper valiosa, gratis. Entonces, claro, tenés que tú debes compartir esa... El deber de difundir. Claro. El deber de difundir. Mi nuevo programa... Mi nuevo programa todos los lunes. Bueno, pasen por el programa Comics. No, y pasen por... Le quería decir, no saber beber. Buen nombre. De hecho ya se olvidó cómo se llama el programa. El deber de difundir. El deber de difundir. Está bueno, Pero para ese programa Te de lo regalamos el política. nombre, por favor. Sí, en realidad, así como No, medio pero, pichón. no, pero Sí, de como política que- sería el deber de informar. O el deber de debatir. Ahí sería política. Igual pase por Sí, Devorando sí, pero Cómics. también... En general difundir siempre se habla de difundir cuando se habla de temas culturales. O sea, Sí, es verdad. Es un concepto más aplicado a temas culturales. Sí, La es verdad. difusión del arte, la difusión de la cultura, la difusión de la música. Y lo otro que quiero recuperar es la frase de que dijo Chinsen, que no hay que tener miedo en compartir entre todos. Si de repente tú tienes un canal y tú tienes otro y tú tienes otro, ¿para qué pelear por los espacios? No, es que yo tengo la verdad sobre algo. Compadre, el medio es tan chico y creo que todos podemos aprender tanto y nos falta tanto por aprender, de que empezar con esas como... No, Y no necesariamente está dando la razón al otro por compartir. Él está compartiendo, el que lo recibe verá la... Todos tenemos derecho a pensar distinto la opción y a veces que a pensar igual o más o menos en paralelo. Sí, yo creo que esa es la gracia, no hay una única verdad para cada persona, creo, ¿no? Por eso el Señor lo hizo Claro, no distinto. está la verdad completa en una sola cabeza tampoco. Así que... No Absolutamente. puede ser religioso. El Señor nos crea todos diferentes para... Ay, En todo ya. caso, Ya. ¿Cuánto hay tomado? No. Estoy recién empezando. Esta es fase religiosa. Este espacio religioso. Sí, Cuando no, de pasa hecho- a fase atea, ahí ya que Me acordé de hacer el surfer hay que parábola. bueno, no sé si en su casa hacían eso de que sacaban una tarjetita con la palabra del Señor Sí. antes de almorzar. Sí, Bueno, no, esto, sí, en mi yo casa sé. no lo hacían, por suerte, pero... Hacíamos pan con la sí, vida. no, Pero hubo casos que yo ya estaba metiendo la cuchara en el plato. Claro, y no, primero hay que rezar, hay que Sí, gracias al sí, Señor, sí, no sé. si alguien tenía que hablar en la mesa, Sí, pues sacar la tarjetita. claro, ¿Cómo será? o el dueño de la No. familia decía, hoy día te toca a ti, tú eres el invitado a la mesa y yo, ¡no! ¿Cómo será? ¡Qué terrible! A mí me tocó una vez en una casa. Y leerlo en voz alta. En grupo alto, No sé por qué me acuerdo lo vinculé con Alan Moore.
pensando cómo será con Alan Moore, una cosa así, porque se supone que él tiene un altar de invocación de un demonio en su sótano. Ah, bueno, pero no cualquiera puede hacer eso. Yo también tengo uno en mi casa y no pasa nada. Creo que metí las patas me diciendo la distancia. Me está azotando. Hagamos pausa, vale. Eso lo tengo ahora, sigamos. Como esto no está editado, no importa las metidas de patas, quedarán al aire. Esta es la sección autorreferente. Programa Diego. Diego. ¿Para qué le preguntas? Para Diego. Diego, que no te gusta como estás dibujando ahora. ¿Qué estilo buscas? No sé, ¿a quién le voy a hacer esta pregunta? Es que nos llamó la atención cuando estábamos la otra vez en el programa, dijiste que estaba ahí como en ese proceso Sí. que no te gustaba. A ver, es que más allá de un tema de estilo, el tema de cuántos recursos podéis obtener entendiendo cómo dibujar bien. No sé si se entiende. No. Explica. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Pero Tú te entregues y buscas las palabras. Las palabras salen solas. si un estilo no está bien o mal dibujado, sino no pasa tanto por un tema de que el prestigio esté por el estilo, sino que el peso del trabajo va más por un tema técnico, por ejemplo. Si tu estilo involucra dibujar narices más realistas, entonces trata de entender cómo se compone una nariz. ¿Cachai? En el caso bueno, lo que estoy metido ahora, que en el sentido, por ejemplo, yo hace poco sentí que recién estoy dibujando narices bien. Porque ahora entendí cómo se dibuja la nariz. Ahora estoy metido con los pies, por ejemplo. ¿Cachai? Y eso no tiene tanto que ver con el estilo. O sea, mis narices son un punto. ¿Cómo? Mis narices son un punto. Simplificaste todo. No, es que pasa que mi estilo tiende a tener narices con un punto, que es manga. El manga No, pero es hay, muy simple. pero a ver, en el cuando estilo son manga perfiles, hay mucha pero- referencia, por ejemplo, en la anatomía femenina, que tenéis que entender como, por ejemplo, no funcionan solamente los músculos, sino las grasas también. Lo que más trabaja, además, muy bien O dicho. sea, a eso me voy. El que trabaja las Está lo grasas, mismo sí. estilo, el tema es que entendí cómo funciona la grasa cuando se dobla una pierna, o sobre todo en el hentai, por dar una idea. Contestó ¿Qué te Félix. respondió? No Sí, te como creo. usas Sigue, portaliga, y ya- ya. como usas portaliga y te aprieta y queda como, Sí. como un pequeño rollito y que también hay que saber dibujarlo. Porque si no, ¿Qué? es que o panty, es que pasa cuando apretan cualquier parte Sí, no, del, sí. generalmente pasa mucho Y se en destaca. el dibujo femenino, se tiene que destacar porque no es fibroso como el cuerpo el cuerpo generalmente que uno dibuja de un hombre es músculo, más músculo. Claro. El de la mujer tiende a tener más grasa en ciertos sectores que sí van a provocar un pequeño rollo que es para que se vea natural, si no, no se ve natural. Claro. Ahí resisten. Por ese lado va. ¿Entendió? Pero Bravo. es que a mí me quedó la idea cuando lo comentaste en el programa de que hay un dejo así como que no estás conforme como tú estás dibujando. Sí, o sea... Bueno, voy a comentar una anécdota que me pasó hace poco, pero lo que pasa es que cuando yo me empiezo a comparar, y vuelvo a repetir, no es un tema de que hay gente que dibuja bacán y yo no, o sea, nada de eso. Tengo colegas de mi edad que ya están trabajando en las grandes ligas. Y comienzo a ver su trabajo versus mi trabajo. Y no para despreciarme ni nada, es para ver qué cosas están manejando mejor que yo, por ejemplo. Entonces, hubo un colega español que vi que el trabajo de la rodilla y los músculos de la pierna estaba muy bien hecho. Y eso todavía me falta por aprender ahí, ¿cachai? Entonces agarré los libros de anatomía y empecé a entender cómo que esto se compone. No sé, que uno dibuja la rodilla y es simétrica por ambos lados, además de la rodilla, y resulta que hay un músculo que cruza por otro lado y entonces produce otro resultado. Y esas cosas hay que investigarlas nuevamente, ¿cachai? Porque en el momento cuando la estudiaste... Y aplicarla muchas veces para que después te quede bien, porque si Sí. no se te olvida y Sí, entonces- dibujaste mal de nuevo. Ahora, claro, me pasó eso que digo ya, comparado con colegas que están ahí en lo alto, claro, estoy mediocre En ese punto en específico. en ese punto en específico, pero resulta que me ha tocado últimamente conversar con colegas que no les está yendo bien con proyectos, por ejemplo, en conseguir proyectos. Ah, Les ha costado mucho, o buenos proyectos. Y yo tengo la suerte de que este año tuve muchos proyectos, y supone que dentro de poco voy a cerrar un trato para un proyecto que me tendría todo el próximo año ocupado. ¿El videojuego? O
No, es que me enviaron el guión ayer y todavía no lo leo. Pero bueno, voy a hacer y un cómic de tractores. Tienes que pasarte a casa. Pero qué bueno. Voy a ir al campo del tractor. Felicitaciones, salud. Salud, felicitaciones. Felicitaciones. Un comentario, digo, ¿tú cachai? Ya, pero no te no sirvieron, ¿eh? por si te oficina. Ya, Tú sí, dijiste que hay compañeros tuyos, amigos tuyos que están trabajando en las grandes ligas. Colega, Claro. más que amigo o compañero. Colega, pero tú caché que para muchos chicos que pueden estar viendo esto, tú ya estás trabajando en las grandes ligas. Sí, eso me dice, y no sé, Es que realmente, ese es el tema. yo encuentro que, perdón que le interrumpo, yo encuentro que, ¿no será que te falta tirar un poco de decir, oiga, aquí estoy, vengan a verme, tirarte, Sí, mira, tirarte es que para arriba, porque yo creo que tu trabajo va bien, porque yo he visto unos que están en las grandes ligas que no están por debajo de tu nivel, ¿cachai? Y yo creo que te falta tirarte Hay a ti muchos que están en las grandes o sea, ligas que están y te por alto falta, nivel. yo creo que de repente te tiras muy para abajo y no apuntáis, Pero no ¿qué te le veo serviría, para por abajo, ejemplo, irse a no una sé, yo- Comic Con extranjera, por ejemplo? Es que tengo una buena Eso respuesta. yo, Eso eso yo te lo puedo decir Porque el yo- ¿Qué te secreto- sirvo bien? No, sí, Yo tengo una buena respuesta. Lo que pasa es ¿Cerveza? que Sí, ya me... yo dimensioné. Y tú vas a ya. Pero sirve la cerveza acá nomás. Sí, Sí, no, sí, sí. uno- No, no, pues sí, ya está la Y hora. siempre te vida para es el... para el hombre. Vamos a necesitar otro vacío. Pero serviste... Casi, pero no. No, espérate. Casi. Sí, pues digo, es que es el tema. Cuando tú decís, yo tengo Una respuesta para lo que A me ver, comentó Bianco. El año 2016, cuando Eduardo Rizzo revisó mi pega, yo pidiéndole por favor, voy a hacer una expresión muy rasca, pero que me hiciera mierda mi pega. El video que yo vi que yo te comenté. ¿Te acuerdas que yo ese video lo vi por ahí? ¿Cuál video? Ya, pues, hay un video en el cual a ti te hacen un comentario, tú pediste... Ah, no, pero eso fue Cebulski, yo lo pedí a Eduardo Rizzo. Ya, bueno. Que Eduardo Rizzo para mí me da mucha confianza. Ya. Que el otro es más un tema diplomático de Marvel con posible nuevo artista. En el caso de Cebulski, no lo critico eso. En el caso de Rizzo es que va a recibir crítica de un buen colega y una buena crítica además, ¿cachai? Un buen feedback. Le mostré mi pega, me empieza a preguntar para quién era este tipo de proyecto. Digo, no, independiente, no, una editorial chica, no, esto es un... Me dijo, el problema tuyo no es el dibujo, me dijo. El problema tuyo es que no estás trabajando todavía en editoriales más grandes. Sí, parece que te escuché ahí. Sí, lo comentaste creo en el programa. No sé si fue en el Sí, programa estamos por en ahí, live, el poder vivir. Porque ese es un gran tema, porque para muchos chicos que pueden estar viendo el programa o que van a conectarse ahora o cosas así, tú vives de lo que estás haciendo, tú vives Sí. del trabajo en el cómic. Es que hay un tema también, Y eso ya para muchos- hay una trampa. Ya un logro, ya. ¿Sí? Que probablemente va a pasar el próximo año. Si cierro este trato, de que voy a tener el proyecto de cómic casi todo el año, el próximo año. Como tenéis proyectos a tanto, o tenéis tantos proyectos a largo plazo, te decís, me quedo acá, pues. Total tengo que trabajar esto y te acomodáis. Claro. Entonces te dejáis de mover con editores. Yo por ejemplo al principio de año lo que estaba haciendo es que cada 3 meses le enviaba email a los editores. Independiente si Súper pescaban o no. ¿Cachai? Pero el tema es que supieran que estaba haciendo cosas. Entonces pasan 3 meses, tengo nuevas páginas en mi sitio web y aquí te adjunto algunas páginas. Simplemente para que supieran que yo existía. ¿Cachai? No era un tema de contrato, que sepas que yo existo. Sigo vivo. Y además, mira, tengo nuevas novedades de... Bueno, por el problema es que, claro, te empecé a acomodar. Cuando Y tenías dejáis que de hacer tocar eso. dejáis de actualizar la página, dejáis de enviar correos, ¿cachai? El otro día me metí a mi idea en art y resulta que la última página que había subido hace un año atrás. Pero igual eso es pega. Igual Sí. eso es pega. Es ahora hombre de trabajo que no estáis aplicando en hacer trabajo, básicamente, sino que en promocionarte. Eso igual es complicado. Claro, que a eso me refiero, que el hecho de que es bueno tener proyectos a largo plazo, porque generalmente este tipo de pega no se genera eso, de tener proyectos a largo plazo y la comodidad de decir, no, ese próximo mes ya tengo clientes. De hecho a mí me pasó que creo que tenía proyectos hasta febrero, marzo, y de ahí tenía que buscar un proyecto sí o sí. Y resulta que ya estoy cerrando, Claro. no, ni siquiera tuve un mes vacío, ¿cachai? Ya, y este tirando pegas para arriba. Mi pregunta igual es como, ¿y he tirado como a esto, a proyectos de Marvel? IWA, No, con por ahí IWA está ahí. hay una conversación con una editora.
pero son cosas como muy puntuales, no habría Y como... de doble, estas son más complejas en la actualidad, acabaron una pega por distintos motivos. Yo me sé varias internas, pero... No, pero, mira, es que, ¿sabes qué? no estoy diciendo que estén haciendo mal la pega, sino que de la manera en que ellos están funcionando como empresa es una manera bien compleja. Sí, no, y se está curado. Casi toda la gente que entra, todos Sí. con licencias de cómic, es para mañana. Y es como todo un número en 10 días. Sí, no sé, es súper complicado. Wow. Pagan bien, pero súper Sí, complicado. sí, pagan bien. Necesitan Hay ayuda filipinos trabajando. gente que trabaje. Hay filipinos haciendo trabajo en serio. Yo estoy trabajando Pero en eso este también es una responsabilidad. Eso también es una responsabilidad, el hecho Claro. de que ya quiero trabajar en IW, quiero trabajar en IW. Ya, vaya a entrar, pero voy a tener que hacer 20 páginas Sí, en 16 días, por ejemplo. Y te voy a reventar, ¿cachai? Y lo voy a pasar mal. 10 o 12 días. Tengo varios amigos que han hecho trabajos para IDW. Uno de ellos, Darío, las Tortugas Ninjas, creo que hizo el número completo en 12 días. Y con correcciones incluidas. Sí, imagínate cómo... Te reventáis y lo pasáis mal. ¿Cachai? Entonces, No, y además la calidad, ahí la calidad tiene que bajar sí o sí. ¿Cómo? La calidad Sí, del no, producto tiene tenés que bajar. buscar soluciones. A ver, Que sí, no, porque es un arma de doble filo. esto va a ser súper técnico, pero por ejemplo, aquí hablo que hace como Contestó de nuevo, 22 Félix. páginas en 15 días Qué bárbaro. con su tintador. Busca puras trampas compositivas para que parezca mucho dibujo y no hay nada de dibujo. Bueno, son puras trampas visuales. Y tú pensás que dibujar mucho. Sí, Y para eso tenés que ser muy pillo. Muy Y pillo. la otra vez lo estábamos analizando con varios dibujantes afuera al respecto uno que es dibujante de revelación en la actualidad y cuando partió, que no voy a decir el nombre porque también el tipo me encanta y no es la idea machacarlo de lo que hace, pero ocupa mucha trampa visual. Muchos planos con contraluces en negro y donde al final en la página te dibuja dos personajes sin fondo y todos los otros son esos contraluces de que te muestra el ojo, la boca o el rayo que te sale en la mano y chao. Y es como que la dibujaste así. Es válido. Pero ojo, pues, te puede quedar como chamullado o te puede quedar bien planteado. O sea, el tipo en realidad es un genio. Sí, Pero pues, ahí está la magia del... ahí está la magia de saber hacerlo, claramente. Pero, pero, mira, yo lo que sí te quiero hacer una pequeña crítica a lo que tú posteabas. Creo que es súper bueno, mira, creo que es súper bueno y es inclusive hasta natural a lo mejor pensar que tú te ganaste un buen proyecto que te va a dar un año y como relajarse. Pero al mismo tiempo, creo que alguien acá lo comentó en la mesa, que en el fondo es un arma de doble filo pensarlo de esa manera, porque tal como tú bien decías, hay que estar cada cierto tiempo mostrándose, y si te dejáis de mostrar, claro, tú podés decirle a un editor, estoy con un contrato por un año haciendo este proyecto, pero te mando acá lo que estoy haciendo. O sea, creo que igual no cuesta tanto hacer ese proceso. No cuesta tanto, es verdad. Hay que invertirle tiempo. Sobre todo, Esta es la sección media culpa. Que sí. sobre todo porque de verdad, tú, tal como te lo dijo Eduardo, y para que lo haya dicho Eduardo, que tú mereces estar en una empresa grande, o sea, yo pocas veces he escuchado a Eduardo decirle eso a una persona, y lo conozco muchos años viendo muchas carpetas, ¿cierto? O sea, para que se lo digan, puta, siéntete completamente puta feliz, y realmente por lo mismo tienes, creo que un deber de ser un poquito más preocupado, nada más. Sí, No hay que espectacular de que te salió algo, pero tú también la otra vez habías dicho que estabas viendo un personaje, lo dijo en el programa, que no me acuerdo ahora. El personaje que le costaba dibujar. No, un personaje de un cómic que estaba re bueno, de un proyecto que no sé si será el mismo que te llegó ahora al guión. O sea, lo que a mí me gusta mucho hacer ahora último es lo de Salty Ru, que Eso, son los canguros. los Eso, canguros que disparan. Los canguros tortugas ninja. Claro. Sí, motorratones de Marte. Sí. Que ese proyecto ya lo estamos cerrando, el primer número. Ah, qué bueno. Ahora lo que me parece que está haciendo como, puede que me diga, o haya entendido mal al cliente, es que quiere hacer que el Kickstarter, ahora quiere hacer un Kickstarter de esto, Sí. no es tanto para imprimir el primer número. El primer número lo quiere imprimir sí o sí. Y el primer número es para poder llegar a más gente. Difusión. ¿Cachai? Bueno, pero la plata de la impresión la va a poner él. Y el Kickstarter va a ser en el fondo como para Pero potenciarlo mucho más. Para ampliar el rango Sí. de público al cual... Pero,
Bueno, no se verá él, pero creo que está mal enfocado el Kickstarter en ese sentido. Los Kickstarter son para generar Es que me cacho eso. No te creas, ahora los Kickstarter y todos estos crowdfunding tienen distintas visiones de desarrollo, publicidad y todo eso. Yo la otra vez hablaba con un programador, hablaba con un programador de juegos de carrera para pilotos profesionales y el tipo ocupó el Kickstarter, no específicamente, es el crowdfunding más bien dicho técnicamente bien, en algo de que era de desarrollo de tecnología para el proyecto que él estaba trabajando. Entonces, igual puede ser algo específico. Sí, no, hay un tema que, por ejemplo, tú puedes negociar mejor con editoriales. Sí, claro. Probablemente eso. Claro, porque la impresora la pongo yo, el Kickstarter lo manejo yo, y puedo manejar mejor el tema con las editoriales también. Porque te pueden amarrar muy jodidamente la... No, eso está claro. Sí, es el paso fatal que pueden tener los... Por eso me parece más inteligente lo que pretende él. Vamos a verlo. Pero en todo caso, bueno. Bueno, si sale van a salir más números, pero... Sí, pues, ojalá sea así. Llegará a No Chile. resulta. Yo creo que sí. Hay gente de editoriales que está interesado. Cuando llegue a Qué Chile, bueno. lo vamos a ver en eventos por ahí para que me lo firme también. Claro, La idea. No, yo feliz. Pero claramente Con un Comic Con canguro no, porque inflable al estaba lado, cogiendo claro. Comic Con. No. Comic Con no. En Comic Con no nos van a ver a ninguno de nosotros. Es más probable que nosotros, bueno, Nadie. Chinsen se acreditar como prensa, vamos a entrar. Pero nosotros, claro, Nosotros pero nosotros como dibujantes. Vamos a hacer un reportaje sin cómics chilenos. Oye, volviendo, hay que agradecer de que Félix contestó de inmediato y contesta esto. Ahora, comillas, ¿y por qué no? La pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué? Estimado, ¿por qué compartes en tus redes sociales trabajos de autores, de otros autores? Nos preguntamos en Tinta Nacional. Y él contesta, ¿y por qué no? Me gustaría conocer y compartir a más autores, pero no me alcanza el tiempo. Carita triste. Pero solo comparto a quienes admiro. Bueno. Bien. A lo cual le agradecí, le dije muchas gracias, estamos en un programa de la radio y hablamos de tu entrevista y se agradece la respuesta. Pensamos igual que tú al respecto. Entonces ahora acaba de escribir de nuevo Sospechoso. y contesta, mira qué buena, estupendo, larga vida y prosperidad a Tinta Nacional. Gracias y saludos. Saludos a Félix. Ojalá Félix Grande, top one del año, ¿cierto? Este año yo lo conocí en persona, compartimos en Dibujón allá en Antofagasta y el tipo es un Ese evento parece que estuvo muy bueno, el de... Sí, no, más de 5.000 personas fueron en 2 días. Yo escuché muy buenos comentarios de ese. Oye, La organización es... ese es el otro deseo que me falta para el próximo año, que me firme mi libro. Todavía no me lo puedo. No, pero lo va a hacer. Pobrecito. Pues si cuando lo encuentre Félix haciendo el trabajo, no solo todo. Pero no es culpable, se te va a porque perder. yo no lo voy a encontrar. No lo hemos podido pillar. Soy a poder que No lo hemos podido pillar. Pero Ya, otra cosa. Ahora ustedes estamos coordinando una reunión con Félix especial. Así que no, pues sí, fue Diego para Diego. Digo para Diego, para Rodrigo, para Rodrigo. No, yo ya. Pero sigo diciendo que me sorprende que estén esa disyuntiva, que estéis trabajando más, que, eso, que no te gusta mucho cómo estáis dibujando. ¿Sabes lo que descubrí? Me sorprende. ¿Puedo? Dale, por favor. Es que yo estaba trabajando mucho también, además, estaba trabajando mucho viendo series y viendo películas. Y lo que descubrí que en el fondo, no estáis pensando en lo que estáis dibujando, estáis concentrados más en la serie o en la película. Es que eso pasa escuchar música mejor. Si no, yo siempre fui de poner la música bajito y trabajar, ¿cachai? Y lo otro que me pasó, que ya fue veneno, no, el tema de la política, los debates, lo que pasó en Cataluña, un montón de cosas y ahí ya... Todos los amigos bloqueados en Face. No, nunca había comentarios políticos en ningún lado mío, todo el tema. Pero sí el foco no estaba puesto donde tenía que estar, que estoy dibujando esta pierna. ¿Cómo se debe solucionar esta pierna? No, estaba puesto en, no sé, lo de Cataluña, el debate de Anatel, ¿cachai? Sí, no, pero es que te digo fue un vicio, el tema era ver, ¿cachai? El problema es cumplir los horarios, los tiempos. Ponerse horario, cumplirlo, hacerlo. No, se cumplía bien, si el tema es que no tenía el cerebro donde tenía que tenerlo puesto. El foco no está puesto donde tenía que estar. Estaba el otro. Mira, yo por lo menos en el único minuto que me pongo a escuchar algo que necesiten comprender y entender que lo que están hablando es cuando entinto. Si tengo que dibujar, si tengo que estar solo y... Pero bien... Ya, no. Estaba
haciendo. Sí. Claro, la preguntar y contestar rápido. Esto va a ser lo más corto, ¿eh? La entrevista corta. La entrevista, la pregunta corta. El otro también me salió en Edgar Fatoni, ¿no? Se No, está, ese se está multiplicando. Porque me salió a mí. Esa fue de... ¿Qué complica la pregunta? Es que no cuesta entender La letra, la notaria pública, Edgar no. Fatoni contribuye a que personas ajenas al cómic comiencen a leer historietas. Ah, esa es la pregunta de él. Esto va para todos, si yo permiso. Y va a huir. Va a Va. huir de la respuesta. Sí, está bien, bueno. Ya, entonces, nuevamente. Edgar Fattori contribuye a que personas ajenas al cómic comiencen a leer historias. Yo quiero responderle. Respóndeme. Yo creo que lo hicimos en el mismo punto anterior. Si rebobinan y lo escuchan de nuevo, Después de las cuando, 2 horas. sí. claro, creo que lo contestamos, Sí. de que en el fondo de Sí. que el trabajo es importante, de que en el fondo el O sea, instalación un producto, sí. Es que finalmente todos los autores contribuyen a que otra gente Eso. se interese. Porque Mientras haga algo. en algún momento a ti te va a Claro, gustar también. algo, y vas a decir, ¿sabes que yo podría hacer esto? O me interesa hacer algo como esto. Sí, O pero esto en me puede teoría inspirar. más, en principio en teoría, habría que preguntarle a la gente que no lee cómic, ¿qué te parece ese cómic? Pero es que la gente que no lee cómic pasa a leer cómic en cuanto encuentra algo que le gusta. ¿A qué a eso me refiero? Con el que estamos hablando en específico de un autor. Ahora, ¿cachai? seamos sinceros, la mayoría no parte por autores nacionales. Es muy raro eso. Sí, no, La pero- mayoría Parte parte Watchmen, Batman. Leyenda del Día de la Batman. Noche, ¿Qué? año 1. Eso es lo normal que uno lee. O sea, de hecho, a mí me sorprendió. Drogin, Yo dejé de coleccionar cómics mucho tiempo. Batman Más y de 10 Drogin. años. Cuando volví me puse a ver en YouTube Perdón. las mejores novelas gráficas de la historia. Y en los 10 primeros lugares están Independientes y DC. Marvel no existe. Ah, mira. Y es muy raro. Y sabes que todos coinciden. Y es como que sí, yo estoy de acuerdo con las listas. Sí, pero es que ojo, también quiénes son los que escriben. Es que ahí voy. Por ejemplo, dos que me sorprendieron fueron dos mujeres que eran booktubers. Que nunca habían leído un cómic. Ya, Entonces dijeron, ¿sabes qué? Yo estoy interesado en empezar a leer cómic. Quiero saber qué es lo que es un cómic. ¿Qué me recomiendan? ya. ¿Y qué les gustó? Es que ese tema, por ejemplo, la que era como más variada, partió con Sandman. Y Ya. le voló la cabeza a Sandman. Le encantó, pero le Es que encantó. Sandman Y estoy de acuerdo. Ahora, considero que para el tipo de literatura que ella leía historias más como, no sé cómo calificarlo, como no fantasía terror, una cosa Ya. así, un poco Stephen King, por lo que Ya. estoy viendo en su historial, porque me pareció interesante ver una mujer que nunca había leído un cómic y que tenía un historial en YouTube donde tú podías ver qué es lo que Buen había leído. punto, porque determina lo, El currículum. determina lo justo. Claro, ¿no? te tenía lo justo. Entonces ella venía mucho como de, no sé, literatura gótica, había leído Drácula de Bram Stoker, el libro original, Frankenstein, Yo estoy de leyendo Shelley, ese, pues. claro, Dr. Jekyll y Mr. No, el de Arreston de Drácula. Pero bueno, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, todo eso. Llega el punto ya, yo quiero leer el cómic, recomiéndame uno, ¿y por dónde parte? Que es una cuestión que estábamos conversando con Chinson. Partió con Sandman, después leyó Watchmen, que Watchmen le encantó, pero en todos los niveles, o sea, se compró un Absolute, o sea, primero le Sí. prestaron un Watchmen normalito, y ella se compró un Absolute, donde estaba todo el desglose de cómo se escribió, qué es lo que significa esto, las reinterpretaciones, la simetría de las viñetas, bla, 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 bla. Después leyó Dark Knight Returns, y después Año 1. Y de todo eso lo que más le gustó fue Watchmen y Sandman. Y de hecho con Sandman leyó el primer tomo recopilatorio SC y se leyó la serie completa de Sandman. Y le voló la cabeza a Sandman. Y la otra booktuber que es una argentina, más o menos lo mismo, Sandman, parte con Sandman y después leyó de cada noche, año 0. Aquí voy, ninguna de esas dos, una era española, la como gótica era española y la otra era argentina. Ninguna de ellas partió con cómic nacional de su país, considerando que en Argentina y en España hay harta producción Mucho. de esos países y de muy buena calidad. O sea, de hecho, yo más de alguna vez he leído algo de uno de esos países. Es muy raro que uno comience con producción nacional. Hay que ser sincero. Sí, a ver, yo creo que también es más, o es más simple o más rápido también pensar que el cómic se puede ocupar como un formato que pueda Completamente. invitar a cómic. Por ejemplo, de Gastón Innova, en el Ministerio de Educación,
Sí. No, de educación, fue la de... No, energía. De energía, Energía. ¿cachai? Que en el fondo como que explicarte como la ya me acuerdo, las sí. políticas y como que ocupa ampolletas, pero Sí. explicado con todo un cuento como de cómic y que resulta súper bien, ¿cachai? Con personajes que en el fondo se pudieran haber hecho la misma difusión de políticas de ese ministerio, ¿cachai? Ocupando publicistas, actores, fotógrafos, todo el equipo que Una tenía campaña que millonaria en televisión, etcétera. hicieron un cómic Original. súper barato, ¿cachai? Y mucho más efectivo, tanto que después salió el caballo, que no me acuerdo cómo se llama la serie, que lo vio la Pero sí, la sí. creadora de la serie, una serie gringa, Sí, que no me acuerdo. que hizo un homenaje, un grupo de homenaje. Horseman. Sí, Bo Horseman Jack. sí. Esa. No, Una serie de Netflix. Sí. Una serie de Netflix. Sí. Sí. Sí, de ahí salió. Yo siento que cuando la gente le llega a eso, yo puedo sentir que es más fácil invitarle a leer cómics, pero van a querer leer cómics más o menos parecidos. Entonces no sé si a Es nivel que- nacional, por ejemplo, yo cuando partí leyendo cómic nacional, partí con Anarco. Somos dos. Y Yo partí en la escuela, pero tenía 8 años. Ahora Yo partí con Yo Diablo. tenía 15, o sea, significa que tengo una Ya, pequeña pero, diferencia. mira, ojo con algo, disculpa, porque voy a volver un pelito atrás con algo de lo que tú comentabas de los booktubers. ¿Cómo fue que ellas tomaron la decisión de partir leyendo? Solo interés por propio. Habían hablado, a ver, en el caso de las dos, ¿cómo explican ellas que quisieron empezar a leer cómic? Porque tenían amigos que leían cómic, Ya. porque les habían Pero hablado no de cómic leyeron nada y más. porque al menos la Argentina había visto películas basadas en cómic. Entonces quería saber qué tanto se parecían. Que no se parecían en nada, o sea, la conclusión fue no se Y parecían por en lo nada. menos de pero que no- si has visto películas de cómic, ¿por qué leyeron Sandman? O... No, porque... La a ver, Watchmen lo puedo entender. la idea Pero era... Sandman es como La súper... idea era lo siguiente, parten ellas con el interés, porque habían visto películas, y preguntaron por YouTube qué cómic me recomiendan. Ah, ok, la misma gente le dijo. Y la misma ya, gente ok. Entonces, pero eso finalmente es lo que normal, o sea, si yo me quiero poner a leer cómic, ¿qué es lo que hago? Preguntarle a alguien, oye, ¿por dónde parto? Tú que lees cómic, Ya, ¿qué me pero recomiendas? ¿tú sabías cuál es el 80% del mercado internacional que se compra en habla española? No. De ser. Ah, sí, o sea, me lo supongo, pero no... Algo así Y el que cuando sigue es Watchmen. Sí. En castellano, de las ediciones internacionales. O sea- Entonces, yo creo que pasa también un poco por ahí. Ojo, me pero- parece buena la experiencia de por qué eligen qué cosa y Claro. todo eso. Pero de repente... Igual a mí me sorprendió que a las dos le aconsejaran Yo Sandman y a las dos le gustara entiendo Sandman. a lo que tú vas, claro. Le gustara mucho Sandman. Porque eran Es que lo que hicieron fue el círculo romano, ¿cachai? La gente eligió. Y si la gente eligió, la gente por mayoría te va a Eso decir... está lleno ojo, de pero- un público de habla latina. Pero no hicieron encuesta, fue aconséjenme. Por eso, Es que fue eso, está al final. dentro de un público Yo- de yo que de gente- habla latina. Claro, y hubo gente que les escribió, mira, Watchmen se trata de esto, muy interesante, y ella dijo, mira, yo vi la Argentina dijo, yo vi la película, pero el cómic es muchísimo mejor. Ahora, no fue lo primero que leyó, fue como lo tercero que leyó. Y eso fue muy interesante, fue muy interesante como experiencia porque, aparte que eran mujeres, ya, ¿por qué digo que es interesante que sean mujeres? Porque yo interactúo un poco con mujeres que leen cómic. Yo conoceré 3 que leen de forma regular cómic, no que hayan leído un cómic en su vida, no, de forma regular cómic. Y que estas booktubers escogieran eso me pareció súper interesante como experiencia. Está bueno ese experimento, podríamos hacerlo. Pásese por devorando con eso. Yo lo tengo. Pásese, explóquese. Está bien. Él dijo que podíamos hacerlo. Me parece, y por saber bien, por favor. En serio. Como un canal chiquitito. No, está bien. Me parece excelente. Otra Yo vez, creo que- comodín. Déjale. Ah, ya vale, esta cuestión está arreglada. No, sí. Notaria, ¿por qué salen puros comodines? Para Acá el Chince. Chince. No, y mira lo que dice. Pregunta lo que quieras. Pero este era mío. ¿Por qué? porque me- Porque Ah, ya, pero No, pero sí No. se. Te lo, no, te lo cedo. No. Ya que llegaste, no. pregúntale que quieras, una pregunta niña mía. ¿Por qué Pregúntale los que panes quiera, vienen en niña. docenas y las vienesas en 10? Wow, en este momento, ¿qué se me ocurre? ¿Alguien la quiere responder? Ya, Esta ya, vez voy pero- a ceder. Voy a Ya, ceder. no, primero di, ¿quién tiene que responder? ¿Yo digo? O todos Sí, tienen que pues si tú responder. Ya. Todos responden. Sí, pues. Todos la base responden. legal. Eso. Ya. Pregunta lo que quieras. Partamos por viejo. Es que estoy pensando en la pregunta. Respondan lo que quieras también, ¿cierto? Pregunta lo que quieras. No, pues la idea es que tú preguntes preguntes lo que lo que quieras. No, Pero, por favor, no, yo me no, comodiste, no, salió no, aquí, no, no, bro.
Como que no te quiero mirar en Pregunta toda la ya, base. ok, pregunta lo que quieras. Las letras chicas no las leo. ¿Cómo? ¿Vas a ir a Comic Con? 2018. No, ¿Por qué? porque ese precio impagable, po. ¿Cómo me desangro? Digo, Pero tiene sentido. Po. en ese sentido. ¿Tú crees que uno puede vender 60 lucas? Más. Ni el mejor ilustrador chileno. Bueno, 714 en realidad. En 3 días. ¿Y todo el esfuerzo que voy a tener que poner en esos 3 días? No, tan No loco. se te- no se te Mira, hablemos ¿Irías a serio. Comic Con 2018? Si la gente que ¿Lo está por pide? ahí se quiere poner con unas lucas para que Para que yo vaya, para que me conozcan, Voy. Bianco, Torres. Una vez, un crowdfunding. yo la verdad no. Quiero hacer un aunque me llamado. pusieran plata iría por lo caro que está, porque yo creo que se fueron en la bola, pero quiero hacer un llamado O sea, va a ser- súper Vaya en la serio. pregunta, ¿viste? no. Súper en serio. Yo creo que por alguna vez en la vida deberíamos ser profesionales los dibujantes nacionales, juntarnos y hacerle ver a esta productora que está cometiendo un gran error. Ojo, creo que alguien se va a ir a reunir ya. Sí. Había ¿Sí? tenido una reunión Claudio Álvarez, me parece. ¿El de Action Comics? Sí. Sí, pero es que la idea de que habíamos Brother, todos no va. juntos. Sí, no, sí te entiendo tu punto. Porque creo de que la unión, de verdad en este caso, hace la fuerza. Creo que es absurdo. Dentro de los dibujantes nacionales creo que sabemos claramente cuánto vende cada uno y cuántas copias de una revista vende cada uno. Al mismo tiempo sabemos cuál es el esfuerzo para levantar el stand y para que el stand, o sea, uno, pagar la base del stand, levantar el stand porque siempre tengo que llevar, cada vez tengo que llevar más sillas y tengo que llevar más mesas y tengo que llevar un montón de cosas y los pendones y los impresos y todas las cuestiones. Te falta casi estar en la luna. Creo que todos lo sabemos y de verdad, o sea, no somos un país industrializado en lo que es con respecto a cómic o historieta, como para que nos estén cobrando un valor de una mesa que en este minuto sería, más caro que la de Nueva York. Y además no les aporta realmente. No, pero ¿cómo va a valer la Comic Con de Chile Yo- más ¿sabes caro qué? de que la mesa es de la Ahí que lo- vale en Yo lo veo como que están haciendo Es que hay más metros. una purga, lo veo como que están haciendo una purga. Pues sí, Esa es la- pero tú esa es te la lo tomas sensación- mal. esa es la sensación que a mí me da. Que se vayan los chicos. Que claro, como que está, básicamente le están diciendo que no estamos ni ahí con esta gente con que los no chicos- puede pagarlo los porque chicos fuera. nos vienen a Ya, necesitar y- ensuciar el evento y y gente queremos grande. gente grande. Y Yo gente creo grande que lo puede pagar. ¿Y quién se estima? ¿Quién lo puede pagar? Esa es la sensación que a mí me da. Po. Además, ¿Quién lo puede pagar? además que los de ¿Quién Comic Con paga esa plata? no creo que estén viendo el mercado real porque eventos están habiendo buenos. Se confundieron No, con eso. yo pero creo. más allá, a ver, indudablemente el evento que más vende es Comic Con para los que Sí, sacamos de acuerdo, pero productos me refiero a que no es Lejos. esencial Comic Con. Tú puedes mostrar tu trabajo en otros eventos. Sí, pero Sí, yo lo que vende yo más Comic vendo, no, lo que yo vendo en Comic Con es casi todo lo que yo vendo frente a otro evento. Yo no podría sacar un cómic al año para tirarlo en todos los eventos menos en Comic Con, porque ahí sí que ya no tendría retorno. Ya. Yo a muchos eventos voy, o sea, a ver, y acá Bianco bien sabe más o menos, y Chin se ve en el evento, cuánta plata más o menos se gasta en imprenta, cuánta plata se gasta en esto, a lo que es preparar el producto, que es tinta, papel, imprenta, por decirlo de alguna manera, Tu y tiempo. traslado Tiempo, plata, es un montón a de- eso, es tu un conjunto de tiempo, cosas. tu cabeza para crear la historia, para desarrollar los lápices, para poner el tiempo a las tintas, Los 3 días que voy a estar ahí. los 3 días, Sin comer. el agua, el café, la bebida, los sándwiches, etcétera, etcétera. Y eso versus a lo que yo vendo en otros eventos, por muy bien que me va en otros eventos, porque muchas veces a mí me toca, y doy gracias a Dios, y toco madera, que muchas veces yo voy a otros eventos y vendo bien igual, pero Pero no si nos yo vemos dejo, con esta cantidad. claro, si yo dejo de la ecuación a Comic Con y solo me voy para todos los otros eventos menos Comic Con, yo no podría pagar los gastos de hacer un cómic al año, Ya, ¿entiendes? Y a mí me va bien. ya. Entonces, yo creo que todos están en la misma parada. Pero hoy en día, si tú Ya, fueras a la seguro. Comic Con con las lucas que te están cobrando, Igual no te recomiendo. ¿recuperáis siquiera la plata de lo que es venta? Es que yo la última Comic Con me fue súper bien.
Siendo que igual me robaron en el stand el primer día y que perdí muchas revistas el primer día. Ah, sí, te robaron el... Sí, no, caché en un minuto y me sacaron un turro de revistas. Gente No de la es clase. tanta plata, un Bueno, turro de sí. revistas, pero en un turro así Acaban de robar una tienda de como cómic también. 15 Ah, revistas que sí. gente Se borran ve. el cuadro. Y fueron ñoños. Pero igual. Ah, Sí, sí. porque Sí. se robaron cómics específicos, no se Es robaron trágico, Se llevaron todo lo de reír pero... y otras cosas de Omni, creo. Sí. Seguro. No, o sea, a mí me robaron un turro en la esquina porque estaba en la mesa solo, estaba dibujando Son y no ñoños. caché en un minuto. Me me siento robaron. decepcionado. Mira, ¿sabes lo que yo pienso? Que están, primero, muy mal asesorados y están Claro. basándose en el concepto de, oye, ¿sabes cuántos eventos de comida han habido al año? Oye, ¿sabes que le ha ido súper bien? Entonces estos cabros están vendiendo. Claro. Están haciéndose ricos, oro y plata. Cobrémosle ese gama, todas las pueden No, y pagar. además vamos a tener nombres Yo más creo fuertes que ahora. Todos los dibujantes Yo creo niños con que la ese media animación en nuestras asesoramiento casas. o esa idea está, es la que tienen en su cerebro y dijeron, cobrémosle ese gama si todas las pueden pagar. Yo creo que bajo ese concepto están cobrando lo que están cobrando. Yo suelto puedo pagar los materiales que ocupo. Y en ese sentido creo que están muy mal asesorados. Estamos mal Porque asesorados. que haya más eventos significa que hay un poco más de difusión, no significa que el autor nacional A ver, esté haciéndose rico. hay una técnica que se ocupa mucho, que es cuando tú querés tener mejores clientes, que así, subir los precios. Sí, Claro. también. No, ¿Por si qué, lo dice- por qué lo digo? Pensando lo siguiente. Una puta. Que en el, También lo fondo, hace. el negocio, el gran negocio de Comic Con no son los artistas. No, No, si la gente lo ha... el invitado por fuerte eso. viene. Entonces Yo seguramente... Comic si Con que- voy, yo Comic Con, perdón, pero yo voy por eso. Yo no voy a ver las tiendas que puedo ver en la calle como No, pero que- la gran mayoría de... No, estamos hablando del público. La productora mayoritario. ve, la productora claro. yo creo, o y me corregí si me equivoco, al actor o la A la actriz, cabra chica. Sí. Al que nombre trae- fuerte que van a traer. Van a traer un nombre fuerte como siempre. claro, el artista de no, cómic o sea- americano potente, Pero es para el que alcanza a pagar más lucas, po. Porque yo voy al evento, yo no alcanzo a ver esos artistas que traen. Yo no, Nosotros- si es que los pillo, los leo. Espérate, Nosotros- nosotros fuimos de presa, pregúntame si lo vimos. ¿Cachai? O sea, pero la ¿qué? gente está pagando, pero la gente la- está la- pagando. O sea, Pero la porque gente está yo pagando. cuando yo voy al evento, yo he ido puta, casi desde el principio. Sí, Yo voy a ser que como a pasar un poco el momento con gente que está como en la misma onda mía, Claro. que le gusta lo mismo. Es Poder ver cómics, me gusta ver el cómics y el trabajo de autores, ¿cachai? Yo no me voy a las tiendas, esas tiendas grandes como te digo, Sí, que puedo pero verlas tú, en y cualquier momento. aplaudible, Y a ver a los que, cosplayers. claro, está el Yo creo elemento- que esos son esas personas las que hacen el evento, no las tiendas, ¿cachai? No esas personas grandes. Cuando yo voy a la Comic Con, generalmente me paso 2 horas mirando ¿cómo se llama? Los originales de Jarmín. Me quedo ahí un montón de rato, ¿cachai? Y después voy y me sigo dando la vuelta a ver los autores, ¿cachai? Pero que ese es el concepto de convención, po. es que yo creo que esa es la gracia, Sí. ¿cachai? Pero es que no Porque todo el como mundo digo, lo hace. Es que no es lo mismo por decirte que O sea, por decir, la Super Japan Expo que está saliendo ahora, que estos gallos están trayendo, puta, es una banda que va y tú decís, oye, sí, vale la pena ir, para mí por lo menos vale la pena ir porque el precio equivale, ¿cachai? O sea, a la pura banda que va después. La Super Japan Expo, ¿cachai? con todo lo mal que tuvo errores graves, Sí, como festival de música, solo considerando las bandas que fueron, valió la pena. ¿cachai? Valió la pena. Pero Los Comic demás fueron Con como aparte. Comic El Con resto era un no, extra. ¿cachai? Comic Con Claro, porque actualmente por no. último te traen una banda y la vayas a escuchar en vivo todo el No, cuerpo. y son Y grandes nombres potentes. Y los veía a estos caballeros, ¿quiénes los ven? A los que traen, ¿quiénes alcanzan realmente a verlo? No, Tenés que perderte todo el evento para verlo. ¿Cachai? Y del cuánto, de los, no sé, ¿cuánta gente va a la Comic Con? No sé cuántos No, fueron, no, pero no, 15.000 Este personas año fueron. Pongamos que van Ya, mil, de las 1000 No, personas no sé. que van a Comic Con, estaban proyectando 60.000 para este año. ya, pongámosle que de las En 60.000, total. de las 60.000 con Sí, suerte, puede ser. no sé, yo creo que unas 50 personas, como mucho, irán a ver a las personas invitadas que han hecho. Pero por lo mismo. Como mucho. Bianco, por lo mismo, los dibujantes tenemos que ser inteligentes y profesionales Claro. y ponernos de acuerdo de alguna vez. Siempre lo digo, si la intención, mira, dibujar frente al tablero y trabajar para afuera toma mucho tiempo, pero al mismo tiempo en el minuto en que no hacemos gremio y no nos ponemos y no nos escuchamos, vienen gente que o no conoce o es inescrupulosa o es media atontada y no ve la realidad de cómo realmente las cosas debiesen funcionar y cómo deben funcionar. ¿Cachai? Porque en el fondo va por ahí. Hay un público que es como el que plantea Bianco, que es muy cercano a los que estamos todos acá en el programa hoy día. Y hay otro público que es más genérico y es más familiar.
pero una convención como Comic Con tiene que apuntar a una amplitud de gente para poder llegar a esas 60.000 personas. Sí, es que los nombres fuertes que llegan sí venden. Porque la fila para la Por Millie algo Brown estaba llena siempre. Y hubo reclamos cuando ella suspendió, Sí. suspendió su... Cuando llegó tarde de Argentina. Claro, cuando suspendió las cosas que tenía que hacer, porque había mucha gente esperándola. Sí. Sí vende, pero suponer que solo con eso pueden soportar un evento, un error. Ese es el asunto. O sea, claro, tú podéis tener un No, nombre fuerte. tenéis las productoras también que van. Sí, pero lo que pasa es que esas no van por sí, o sea, tú no te promocionas. Por ejemplo, estuvo el tema de Walking Dead, ¿te acordás? Sí. El stand de Walking Dead estaba divertido para ir, Hoy que me apesta pero el ruido. sí, el ruido, ese otro tema. Dile que nosotros lo teníamos enfrente todo el día. Bueno, ese es otro tema, la mala ubicación del stand es otro asunto, pero esa marca en sí mismo no te va a llevar gente, porque en realidad lo que tú tenías ahí en Walking Dead está entretenido para el evento, pero no, si yo lo pusiera como comercial no me va a traer gente para eso específicamente. No, claro, pero pasa que seguramente las productoras ponen plata porque quieren estar ahí y necesitan sí. estar ahí, ¿cachai? Porque el consumo de producto a partir de eso, ¿cachai? Se viene después. Sí. Sí, Ahora, yo me pregunto, por ejemplo, en el Comic Con de California o lo que se hace en Nueva York, ¿cuánto sería el costo? Porque creo que costaba como $250 estar con un stand allá. No, La de California, en Nueva York sale la media mesa o la mesa chica, desde un punto de vista sale $500, tienes que pasar todo un circuito que te tienes que acreditar y te vale Ya, 250 lucas. y de ahí en base a eso pagas un impuesto, de que el impuesto es en base a los $500, de que todo precio en Estados Unidos tiene un impuesto de que es un impuesto extra. Y bueno, ya hay un montón de gente que postula, entonces dentro del Artist Alley solamente hay una cantidad de cupos limitados para opciones nuevas. Y entrar es difícil, te tiene que llevar a alguien y presentar a alguien, no es tan imposible tampoco. Pero tienes que pasar la etapa, hacerlo con tiempo y desde ya, y es un año antes. Claro, no es tanta la plata, pero es complejo el proceso, porque es largo. Pero estamos hablando de la Comic Con de Nueva York, $500 en la mesa, ¿cachai? No, okay, pero también hay otra cosa, que me imagino que el costo de producción de ese evento en sí es muchísimo más caro que el de acá, ¿no? Sí. Obvio, Sí. lógico. Ya. Es multimillonario. solamente la superficie debe ser el doble. Entonces, pero te están cobrando el doble. Ah, Acá en Chile. Te Sí, están cobrando claro. el doble por un evento que Más probablemente chico, no tenía el costo que el mismo de Nueva York. Entonces, yo no lo vería tanto por el lado de que no, que los dibujantes, yo creo que en la ecuación que ellos están haciendo del producto en general, hay algo que a lo mejor desangra como por ahí. análisis de marketing. Sí. Bueno, aquí es el tema, no sabemos bajo qué concepto se No, es hace que el hay cálculo. hartos factores que hay que sumar en la ecuación para cachar qué es lo que está pasando. Es que es el tema, no sabemos qué calcularon ellos, Aún así dónde no lo dieron. Aún así no dieron Ah, es el asunto. No, Finalmente, la para verdad efectos que no. prácticos, el precio está caro y hay mucha gente que está postulando no ir sin problema. Nosotros vamos a hacer un especial en vivo. Que yo No hay creo Comic que Chile, no hay Comic que Chile. ir. No hay realizadores No nacionales. hay relación. No hay que ir. Gente que conoce, no vaya. Yo no voy a ir. Boicot. Sigamos con la... Nada, Yo no ¿Cuándo Cuando quiera ir a Comic Con, ¿Cuánto llamo? no van a dejar. A 2 horas debe ser, son las 11:15. Y empezamos ahora. Como las 20 o las 10. Así. Vale. ¿La última pregunta? Ya, sí, dejémoslo en la última porque el archivo te encargo lo que va a pasar. Es que por último lo subimos por partes. Se puede ir. Sí, se subirlo puede por partes. dividir. En el sentido de que subimos un pedazo el lunes y otro Mira, el martes. tengo un ejemplo. Hay, aunque no te lo nombraba ahora, pero hay gente que ha hecho programas de 3 horas y lo ven 3.000 personas. Bueno, no, yo lo decía Pero- por un sentido de Yo veo programas de podcast y cosas así. De Y 3 horas. parece que tu país es bueno. Pues yo estoy dando un ejemplo burdo. Yo estoy viendo sin 4 o dar 5. nombre. ¿De qué? ¿Se llama de qué? De cómic y de cine. Sí, en español. ¿Qué salió? ¿Sí? Españoles, de hecho. ¿Me lo mandáis? Mira, es que el problema es de que esta respuesta, o sea, esta pregunta, perdón, se respondió un poco durante el programa, pero y otro programa después, pero creo que de que Pero fue entonces una no le general. cuenta, O la cambiamos. Ya la cambiamos. No vale. Total, así matamos No, la pues si ya lo hablábamos todo el tema. Sí, para aquí. Para que siga Factor dando- sorpresa. Además, hemos Al hablado agua, harto. ¿cómo al agua? Ah, Sí, ya. porque se ha hablado un Estamos poco. eligiendo las películas y ya estamos, o sea, las preguntas película. estamos terminando, ¿verdad? Ya, mira, Diego. Pregunta para ¿Pero Diego. podíamos hacer la general? ¿No se puede hacer general esa pregunta? Yo creo que sí. Para no responder de nuevo. ¿O sí?
pero... Digo, ¿cómo dibujas? Yo creo que sí, se puede aplicar a... Sí, se puede aplicar a todo. Te puedo decir... Y en todo caso, vamos a partir contigo. Ya. ¿En qué tipo de proyecto te sientes cómodo? De verdad, de verdad. La respuesta igual es bastante simple. Primero que paguen bien por página. Me siento muy cómodo. Pero como también, fondo. Que No, yo no haya dinero. Sí, una ancianita mejor. Pero soy una anciana que está buscando un joven soltero. No, a ver, ¿es que se vaya a morir pronto? No, Llámeme. Puedo ubicarlo por las redes sociales. Diego Toro7@gmail. No, a ver, Diego bien cacho. No, pero aparte del factor plata y el factor señora, está el factor que independiente del tipo de género, si la historia está bien escrita, da gusto dibujarla. Es tan simple como eso para mí. O sea, hay historias que... Aunque sean tanque. Aunque sean tanque... No, o sea, el 2015 me tocó... Tractores. No, Cars. 2014 partí con Mechanical Knights, que fue el de Winter City también. Ah, verdad. Que eran robots, ¿no? Empecé como robots. Sí. Maquinarias. Y una máquina gigante, todo el tema que me costó más que la cresta dibujarlo, me tomaba mucho tiempo. Y no me gustaba dibujar robots, todo el tema, porque toma mucho tiempo de verdad. Pero esa sensación de cuando estáis viendo una serie increíble el próximo capítulo, porque lo estáis pasando bien y qué es lo que va a pasar, y mientras lo estáis viendo te emociona y todo el cuento, esa misma sensación la he tenido yo dibujando ese cómic, porque está bien escrito. Patrick Person también, ¿no? Sí, también Patrick. No, se escribe bien, Patrick. Sí. Tiene buena idea. Y me gusta esa sensación de que ¿Salió a la venta? No, Patrick, que algo te contó Pablo. Sí, que está. es un Yo vi misterio. el afiche Se de la No contestaba. de la promoción de Mechanical Knights y pensé que podría haber alcanzado a Sé salir. que yo también lo pensé. Pero no. Harta gente me preguntó y como, oye, ahora sí. No le ha contestado nada. No, sí, No, eso está raro el tipo, está raro. De hecho, hace poco subí una foto que estaba flaco, con el pelo largo. Como si hubiera estado allá en... Como se llama esta parte de Cuba donde... Guantánamo, ¿cachai? No sé. Tal vez le pasaron en serio, pues. No sé. Apuntando a... Bianco, Bianco. ¿Yo qué? ¿en qué tipo de proyecto te sientes cómodo? Yo creo que mi propio proyecto, el que yo realizo como autor, dibujante y guionista de todo. Que lo que pasa es que tengo una fórmula, no sé si es una que aplican todos, pero yo dejo que mis personajes me vayan contando la historia. Bueno, Y me, Lo he escuchado eso. y me siento, ¿sabes qué? Me siento súper cómodo, porque yo, por decirte, yo no sé qué va a pasar en las siguientes viñetas. Yo cuando voy a seguir, bueno, igual yo hago un guión por capítulo. Yo voy capítulo a capítulo. Pero yo no tengo mi final, mi final puede estar definido, pero yo no sé cómo va a llegar hacia el final. Pero ¿sabes lo que va a pasar al final? Sé cómo va a terminar mi historia, pero no sé cómo va el transcurso. Yo dejo mis personajes vayan como... Pasa que mis personajes tienen una personalidad, están muy enfocados en personas que yo conozco. De hecho, uno de mis personajes soy yo, mejor dicho, era yo hace varios años atrás, como era yo. Y dejo que esa personalidad de ese personaje me vaya contando qué está haciendo, qué va a hacer, por qué va a hacer algo. Y de repente salen cosas que yo me sorprendo y me digo, vale. Pero es como tener un pequeño diálogo interior con el personaje, así como que haría ahí acá. Claro, es que esa es la onda. Yo por eso digo que los personajes me vayan contando la historia, qué van haciendo, ¿cachai? Y yo creo que por eso yo me siento cómodo con mi propio trabajo. Yo creo que por eso me gusta, pero yo creo que por eso también tener todo humor negro, porque no son ideas que yo voy diciéndome, de repente voy, no lo voy, ya, tal talla va a aparecer en algún lado y todo, sino que muchas de las tallas van apareciendo dentro del mismo momento que voy dibujándolo, ¿cachai? De repente voy haciendo el personaje, no sé, ahora fue y saltó y el personaje, justo cuando saltaba, se le ocurrió tal talla tirarle al personaje porque lo vio, no sé, con un moco en la cara, ¿cachai? Y van saliendo esas cosas en el momento, de repente, no sé, salió un moco en la cara porque justo en ese momento me cayó una gotita de tinta justo en la cara del personaje, ¿cachai? Oye, parece un moco, ya, ¿cachai? Dejo que me vaya contando una historia en mi propia obra. Y no tenía un problema de que, no sé, tenía programado 5 páginas para
en esta escena. Es que pasa que yo tengo la suerte de que no tengo un límite de páginas, no tengo un enfoque. Yo, por decirte, mis capítulos pueden ir de las 19 páginas a las 22, 23 páginas. Ya, así no que un número fijo. No, así que las puedo expandir, las puedo achicar sin ningún problema. Tengo hasta de 17 páginas. Ahora, me llama la atención que hay un tema que le pasa a muchos guionistas, sobre todo los que parten, que no saben cómo terminar su historia. Súper clarísimo de cómo van a empezar la historia, todo el cuento, Sí, conocía mucho. Y una vez le preguntaron por Twitter a Jodorowsky como que den un consejo, o gran maestro, una cosa así, a Jodorowsky de qué consejo habría para un guionista que está empezando. Dijo, saber bien qué va a pasar al final. Simplemente respondió eso. ¿Cachai? Y como que una habilidad que no es muy común tampoco en los guionistas de saber que tenéis complejo. Pero finalmente, saber cómo va a terminar no implica que uno sepa el camino. Cuando tú estás escribiendo... No, pero sabes dónde queréis llegar. Sí, pero a eso voy. No necesitas saber exactamente cómo vas a llegar. Solamente necesitas saber dónde vas a llegar. Sí. Y ahí tú puedes dejar que los personajes crezcan. Siempre y cuando no se te olvide que tienen que matar a todos para llegar al final. No, claro. Pero bueno, ahí no puede contar más... Claro. Es que hay veces que uno ve que en algún minuto tenés que matar a un personaje y lo matáis, no. Es que, por eso... Es que esa es la gracia, por eso en mi historia no está definido si va a morir o no va a morir un personaje, no hay nadie que esté a salvo, ¿cachai? ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque, como digo, como los personajes me van contando la historia, en cualquier momento, no sé, un personaje va a ir y se va a revelar porque necesita dinero y va a ir y se va a matar, no sé, mira, al personaje que tiene al lado. La lado. gracia del manga... Tengo esas opciones por los caracteres, el carisma de las personas con las que yo representé estos personajes. ¿Cachai? Porque no están enfocados no todos los personajes no tienen mi modo de pensar, sino que tienen el modo de pensar de otras personas, ¿cachai? O al menos lo que yo veo como son, ¿cachai? Claro. Y eso puede producir en un momento en el cual ocurran cosas que no te esperáis. Por eso digo, a mí hay cosas que han transcurrido en la historia que yo no estaban planificadas dentro de más o menos lo que yo podía pensar, porque obviamente tenéis como una idea de por dónde va a ir la cosa, ¿cachai? Pero tú les pones, no sé, la escena, ya hoy día van a estar en la casa, y lo que transcurre en la casa es netamente de mis personajes que me van contando qué están haciendo, ¿cachai? Y yo creo que por eso es lo que a mí me agrada de mi obra, y algo que no vendería, por eso yo creo que es como que me encanta hacer mi propia obra. Creo que la gran gracia del manga, y que a lo mejor por eso Bianco tiene esa visión, es que tú cuando lees manga, muchos de los personajes tú no sabes si van a ser forever o no. Claro, hay una cantidad infinita de variables, a lo mismo que en el cómic europeo. Creo que a lo mejor el cómic norteamericano es el que más se cierra a la estructura de que el personaje es como este y en el fondo no va a morir, es muy difícil de que muera. Es bueno. Claro. Aquí es como, oye, Superman. Lo agradable es que los personajes pueden pasar de buenos a malos, siendo que los japoneses restringen hace mucho tiempo que no se restringen en los guiones, en definir quién es bueno, quién es malo y todo eso. Y los europeos, por otro lado, tampoco tienen restricciones, al menos en el caso del cómic, gráfica. O sea, no sé, yo le voy a hacer un ejemplo, un conocido. Si un europeo quiere dibujar una ciudad dentro de un gusano posapocalíptico y se comió gente y adentro la gente vive y hay una ciudad construida dentro del gusano, lo hace. En cambio, postular eso en cómic americano a veces no pasa, simplemente porque la gente dice es un concepto muy complicado. Los europeos no tienen problema con eso, los japoneses no tienen problema. Los japoneses no es tanto como, para mi gusto, la postura como de la sociedad que ellos presentan en la suya. Pero los personajes no tienen límite. O sea, por un ejemplo súper simple, Ranma y medio era un chico... ¿Cuánto, perdón? Ranma y medio. Ah, entendí, Ranma y el negro. Es que de la versión porno. Esa versión, yo no la vi. Yo no la vi. Se te escapó. Le caía agua caliente y salía el negro. ¿Qué querés, Pero no vamos a hacer chiste. Tú tenías un personaje súper absurdo en esa serie. Pero va a la escuela, una escuela normal japo. O sea, yo he visto fotos de escuelas japonesas y son iguales. Porque el japonés, la cotidianidad la representa en cada viñeta.
Que son las historias, las fantásticas. Las historias son las fantásticas, el guión es fantástico, los personajes Sí. no tienen límite. Y es un cuento de nunca acabar. Claro, Chacha, El Dragon Ball. negro, El negro pasa. el negro pasa. Terminamos. Sí, para ir terminando entonces, Sí, rápidamente, que ir al Chinsen, baño ya, bueno. Sí, señor. Chinsen, Gracias por vernos esta cacha, ni poco corta más el de tiro, 2 horas. no quiere dar la última vuelta, ni nada. No, algo que quieras decir. Sí, gente, pásenlo bien, tome harto, vaya ¿Ya harto, tomaron harto? harto abrazo, Tanto más. lea cómics, menos redes Cuide el sociales, hígado. menos WhatsApp, menos Facebook. Sí, sabemos que no nos van a adelantar. Cuídese y eso, más que nada buenos deseos para ustedes y su familia. Edúquese lo que más pueda. Rodrigo. Edúquese. Gracias a todos por vernos, síganos viendo, por supuesto. Si es que llegaron acá. Si ustedes llegaron hasta este punto, muchas gracias por habernos visto. Espero que les haya gustado este programa. Fue largo, pero fue entretenido al menos para nosotros. Esperamos que a ustedes también. Y eso, gracias a todos por haber venido y por haberme invitado. Bianco. Bueno, más que nada inviten gente para que nos vean. Propongan temas y también para poder hacer preguntas a la gente que puedan invitar. Porque, Y invitados también. porque nosotros no andamos súper perdidos de repente. Oye, ¿qué preguntamos a este loco? Yo creo que es súper bueno que la gente participe y Buena idea. y haga que también le diga, oye, ¿sabes qué? Mira, yo me he reído hoy día todo el día viendo esto, toma, velo. Nos compartan, porque eso hace que Gracias. crezcamos y tiremos por ahí. Diego. Bueno, disfrutar el fin de año. Total, ya nadie trabaja. En verdad yo estoy en plan de... No se puede trabajar en esta fecha. No. Entonces ya disfrutar el... Yo sí puedo. Yo trabajo. No, pero ahí como que por el miércoles ya estáis pensando en volver a trabajar así de verdad. Yo la estaba mente. trabajando hoy día. No, yo estaba trabajando también hoy día. volver a A trabajar. mí me está corriendo, Yo voy a trabajar, en verdad al final no trabajé a nada. mí me está corriendo un plazo y ves Pero- el miércoles, así que... No, pero lo digo en el sentido de que disfruten esta fecha. en realidad. Sí, estoy dentro de esa... Y nos matan toda la idea a todos. Todo el rato nosotros estamos trabajando. Y disfruten como yo y no como esta gente. No, idea como la vida. yo también disfruto, sí. Aprenda a saber dirigir. Sí. Aprenda a saber No, dirigir. porque Martín trabajando. Pero Y también Germán, disfruto. palabras al final, por favor, cero. Se agradece a todo el equipo que estamos presentes. Chinsen quiere salir corriendo, así que voy a alargar el final. No. Estoy ahí. Vean cómo Tranquila. Tranquilo. Como suda. Esto es re fácil. Muy Síganos por bien, las redes sociales, escúchenos en vivo los días lunes en la noche, tenemos varios invitados pensados, esperaremos que no vayan a haber cambios, pero ya está definido al que viene el próximo lunes. Vamos a decir nada, Sí, mejor para no mofarlo. Y bueno, se agradece. Agradecerles yo a ustedes por haberme invitado esta cantidad de veces al programa. Gracias por Nosotros vernos. encantados. Muy agradecido, No, la verdad. Y eso, así que escuchen Joy FM cuando puedan, escuchen Tinta Nacional, escuchen todo lo que tenga que ver con respecto a historietas si les gusta y No lean vayan- harto, y no vayan vayan a al cine. No hay No, en el cine. Vayan al cine, vayan al cine. Acá está diciendo no vayan y que se vayan al cine, disfruten de una buena música, de la familia, de la pareja, de las mascotas, de la vida en general. Creo que hay que darse un tiempo para todo. Esto fue Tinta Nacional, se agradece. Nos vemos. Chao. Chao.